Capítulo 18, Rescate de Tsun Tsun. Capítulo 18, Rescate de Tsun Tsun. Besos y abrazos. Tsukiumi maldijo mientras se movía rápidamente a través del horizonte de la metrópoli que era Sintoteito. Su cuerpo no era más que un borrón para la gente de abajo, saltando de rascacielos en un intento de perder a sus perseguidores. A pesar de su velocidad, todavía podía sentir a los cretinos que la perseguían en una persecución ardiente, y sabía que iba a tomar mucho más que simplemente llevarlos en una persecución feliz para perder a este grupo en particular. Si no fuera por el hecho de que estaba tan ocupada tratando de no ser capturada, probablemente habría estado jurando una tormenta, algo que no podía permitirse hacer, ya que no necesitaba quedarse sin aliento. Este realmente no era su día. Desde el momento en que se había despertado hasta ahora, las cosas habían ido cuesta abajo para ella. Primero se había despertado con ese hormigueo molesto y placentero en su seno, se sentía como si las mariposas revolotearan dentro de ella. Era agradable y cálido, y ella lo odiaba por completo. Sabiendo lo que era este sentimiento, lo que significaba para ella, aseguraba que no sentiría placer en este sentimiento. En lugar de disfrutar el sentimiento y el conocimiento que trajo, enfureció a Tsukiumi. El conocimiento de que estaba reaccionando a algún mono por ahí era una perspectiva irritante, y no una que le gustara. Ella mataría al tonto que se atrevió a hacerla responder a ellos, aunque solo fuera para librarse de este calor distractor. A partir de ahí, las cosas habían empeorado progresivamente. Se había topado con esas rayas de rayo, los tontos habían creído que podrían derrotarla. Decirá. Como si. Incluso en su estado caliente y molesto, Tsukiumi era más que un rival para ellos, un hecho que se habían dado cuenta cuando decidieron huir. Cobardes, los dos. No era alguien que representara una conducta tan cobarde, había perseguido a la pareja para darles una lección, y ahí fue donde cometió su primer error. No solo se habían escapado los gemelos del rayo, sino que Tsukiumi se había encontrado en la parte sur de Sintoteito. No era un buen lugar para cualquier Sekirei sin alas, como pronto descubrió. Habían venido a buscarla de la nada, varios Sekirei afirmaron que querían llevarla a ver a su maestro. Estaba muy claro que sus intenciones eran secuestrarla por su Ashikabi para que el mono vil que los había alado pudiera hundir sus garras en ella también. Bueno, Tsukiumi ciertamente no iba a tolerar eso. Ella no necesitaba una Ashikabi, ella nunca permitiría que esos monos viles le pusieran sus patas sucias y desagradables, especialmente a alguien que estuviera dispuesto a forzarla a someterse. Lo que, por supuesto, la había llevado a comenzar una pelea con aquellos Sekirei lo suficientemente tontos como para seguir las órdenes de sus Ashikabi. El agua que Sekirei tenía toda la intención de mostrarles a esas pretenciosas niñas porque ir tras ella era una mala idea. Les mostraría el error de sus formas al derrotarlos en un combate honorable, y una vez más Tsukiumi demostraría a todos que ella era la más fuerte. La batalla en sí misma había ido lo suficientemente bien, a pesar de haber sido superada en número de 3-1, Tsukiumi había dado lo mejor que había conseguido. Mejor incluso. Casi había logrado derrotar a uno de ellos y los otros dos también habían estado en el extremo receptor de su celebración de agua suficientes veces que parecían completamente desaliñados. No le habría llevado mucho más tiempo derrotarlos, estaba segura. Sin embargo, había sido durante ese momento, en el apogeo de su victoria, donde había estado por encima de sus enemigos casi derrotados, que las cosas se habían ido al sur. Él había aparecido, el Sekirei con la espada. Él había aparecido en la cúspide de su victoria y se lo había quitado. Sus habilidades con la espada eran más que un rival para su talento en la manipulación del agua. Todo lo que ella le arrojó, él lo cortó con su espada. Nada de lo que ella hizo pudo siquiera tocarlo, y cuando finalmente comenzó a defenderse, Tsukiumi comenzó a darse cuenta de por qué. Ese hombre era mejor que ella, más fuerte que ella, no era solo un dígito, sino uno de los 5 originales. Número 05, Mutsu, para ser exactos. A pesar de que a Tsukiumi le molestaba hacerlo, ella había superado un apresurado retiro. Orgullo aparte, incluso ella sabía que todavía no era lo suficientemente fuerte como para derrotar a alguien de ese calibre. Y así, cubriendo su escape con una pared de agua de alta densidad que había bloqueado la vista de todos sobre ella, ella había corrido. Tan irritante como era, su vida era más importante que su orgullo. No sabía a dónde estaba corriendo, pero eso casi no importaba mientras se alejara de ese hombre. Por supuesto, escapar de tantos Sekirei y uno de los 5 originales fue una tarea difícil en sí misma, tal vez incluso completamente imposible. En unos instantes, el grupo de Sekirei estaba una vez más sobre ella, y ella había estado librando una batalla continua desde entonces.
Ahora su ropa estaba deshilachada y hecha jirones, su piel tenía varias muescas por tener uno que también podía tener encuentros cercanos con la espada de ese hombre, y estaba empezando a cansarse. Sin embargo, no podía parar, no con la amenaza de inminente vuelo sobre ella. Tsukiumi no quería un Ashikabi, mucho menos uno al que ella no estaba reaccionando. Solo tenía que esperar que su suerte aguantara y le permitiera escapar de estos demonios antes de encontrarse en una situación de la que no podía escapar. Ella ignoró el pequeño ardor que sintió proveniente de la base de su cuello, así como la luz revoloteando en su pecho. Besos y abrazos. ¿Sabes? Cuando me llamaste por primera vez y me dijiste que tenías un trabajo para mí, estaba pensando que sería más parecido al primer trabajo que me hiciste hacer, no esta basura. Naruto se movió en su asiento para poder pasar de mirar por la ventana a mirar a Seo mientras conducía el gran camión por las concurridas calles de Shinto-Teito. De todos modos, no era mucho para ver afuera, solo las grandes estructuras de acero y concreto, las aceras con gente caminando de un lado a otro, los pequeños vendedores con sus puestos sentados a un lado mientras vendían sus productos, y, por supuesto, la cantidad ridícula de autos que bloquearon las carreteras. Dios, odiaba estar atrapado en un automóvil durante el tráfico. Al menos Seo le estaba dando algo más en lo que concentrarse además de su odio al tráfico y todo lo relacionado con él, lo que puede haber sido su intención en primer lugar. Nunca se supo con él. El hombre en cuestión se reclinaba casualmente contra su asiento, la mano derecha agarraba ligeramente el volante y el codo de la mano izquierda usaba el borde de la puerta que contenía la ventana como reposabrazos. Seo se veía como siempre lo hacía, como si acabara de levantarse de la cama y se hubiera puesto lo que estaba limpio en ese momento, una camisa blanca sin mangas y pantalones de camuflaje verdes, sus ojos vagos pero extrañamente agudos mirándolo con un pequeño destello de diversión y molestia. Comillas o Naruto levantó una ceja al hombre, más que dispuesto a compartir bromas ociosas si eso ayudaba a pasar el tiempo. No pensé que quisieras entrar en otra pelea con uno de los tres grandes tan pronto. El eterno shinobi se llevó la mano derecha a la barbilla, usando la izquierda para sostener el codo de dicha mano mientras adoptaba una pose de pensamiento. Supongo que si quisieras podríamos ir tras uno de los otros dos. No sé dónde está Sanada, pero escuché que Mikogami tiene una mansión muy grande en algún lugar del sur. Miró al hombre y levantó las cejas. Comillas, ¿quieres ir a intentar enfrentarte a uno de los Ashikabis más poderosos dentro del plan Sekirei? Cualquier cosa sería mejor que esto, se quejó Seo quejándose, y Naruto puso los ojos en blanco al hombre. Me sorprende que estés tan dispuesto a quejarte sobre este trabajo, comenzó Naruto, dándole al hombre una sonrisa indulgente. Comillas, ¿cómo se llamaba tu Sekirei? Dinero fácil era tan poco que Naruto tuvo que resoplar. Seo estaba obteniendo una buena suma por ayudarlo con este trabajo. Para ser honesto, el rubio probablemente podría haberlo hecho solo, pero Seo sabía más sobre la ciudad en general que él, y para el hombre había sido más fácil adquirir el equipo y hacer las órdenes que quería de lo que sería si lo hiciera. Trató de conseguir todo por sí mismo. Quién sabe cuánto tiempo le habría llevado obtener todo el equipo y los suministros que quería sin que MB o Izumi Iga lo descubrieran. Probablemente meses. Con la ayuda de Seo, lo que probablemente habría tomado 2 o 3 meses se había reducido a solo 2 semanas. Si bien el hombre puede ser un laico sin talento cuando se trata de mantener un trabajo, fue sorprendentemente competente cuando se le dio la motivación adecuada. Casi 20.000 yenes por trabajo podrían ser un gran motivador. Cada trabajo que Naruto le encargó al hombre probablemente le pagó casi el doble que cualquiera de los otros trabajos que Seo había logrado antes de despedirlo. Naruto no solo contrató a Seo constantemente, sino que con la cantidad que Ashikabi parecía desaliñado con cada transacción comercial, el rubio ahora era su cliente mejor pagado. Uno podría preguntarse por qué Naruto estaba dispuesto a pagar tanto por lo que parecía ser un simple trabajo de transporte y trabajo pesado. La respuesta fue bastante simple. A pesar de su aparente falta de interés en el plan Sekirei, Seo todavía era una fuerza a tener en cuenta. Sabía cosas que otros Ashikabi no sabían gracias a su relación con el ex jefe del Departamento de Ciencias y el esposo de Miya, Asama Takeito. También era astuto, el hombre no era inteligente, pero era increíblemente observador y capaz de llegar a la conclusión correcta a partir de unos pocos hechos. Para colmo, el hombre no estaba interesado en el plan Sekirei, lo que significaba que Naruto no tendría que preocuparse de que el hombre se volviera contra él en el futuro. Luego también estaban sus Sekirei, Ikaria y Viki, los gemelos del rayo. Si bien no eran tan poderosos como algunos, aún eran más poderosos que otros.
También había que considerar que Seo tenía 2 Sekirei para empezar. Muy pocos Ashikabi tenían más de un Sekirei, de hecho, el número de Ashikabi que tenía más de uno se podía contar con 2 manos, el mismo, Seo, Sanada, Iga, Mikogami y algunos otros que valieron la pena tomar nota, pero no una amenaza real en el gran esquema de las cosas. Naruto quería al hombre de su lado, de ahí la razón para darle a Seo un ingreso estable al contratarlo para varios trabajos. Bueno, no puedo discutir eso, gruñó Seo cuando la línea de autos detrás de la cual estaban atrapados comenzó a moverse nuevamente. Se relajó en los descansos, permitiendo que el gran camión de 16 ruedas avanzara, solo para detenerse segundos después cuando el tráfico una vez más se detuvo. Con una mirada molesta en su rostro, el hombre mucho más joven continuó. El dinero habla, y Ikaria y Vicky habrían tenido mi trasero si no hubiera aceptado tu trabajo. Naruto resopló ante eso. Comillas ya no son dueños de tu trasero era una pregunta retórica, así como un desaire contra el hombre. Seo, a pesar de no ser una mala persona o incluso un terrible Ashikabi, ciertamente no era lo que uno llamaría motivado. Para lograr que el hombre hiciera algo, los dos con los que se había unido solían recurrir a la descarga de varios voltios de rayos al día para mantenerlo en línea. Funcionó bastante bien, en su mayor parte, y ahora parecía que el acto de sorprender al hombre desaliñado era casi una segunda naturaleza para ellos. Comillas hoy. No hay necesidad de insultarlo, Seo le lanzó a Naruto una mirada molesta. No hizo mucho, pero probablemente no fue diseñado para hacer mucho. El rubio sabía que el Ashikabi a los gemelos del rayo era muy consciente de su destreza en la lucha. Seo no haría nada que lo pusiera en peligro, o su nuevo trabajo bien remunerado. En cualquier caso, continuó Naruto, ignorando obedientemente las palabras del otro hombre, así como los nuevos gruñidos que se estaban liberando en voz baja de Seo. Este trabajo no solo es fácil y bien remunerado, sino que te evita tener que hacer esos otros trabajos independientes que apenas mantienen tus ingresos por encima del rojo. Según tengo entendido, ustedes ya no tienen escasez de alimentos, y Miyano ya no se queja de que no seas tan malo como solía hacerlo. Ambas declaraciones tenían más verdad para ellos de lo que las palabras simples podían expresar. Con un trabajo estable y bien remunerado, Seo y su Sekirei podían pagar la comida y alquilar fácilmente ahora. Todavía tenían que tener cuidado ya que el Mooch tendría de gastar todo el dinero en alcohol, pero con un pequeño refuerzo de rayos. Eso no significaba que nunca más vinieran a Maizo ni Zumo, por el contrario, se los veía con mucha más frecuencia de lo que solían ser. Trabajar de cerca con uno de los inquilinos haría eso. Pero ya no vinieron a robarle comida a Miya, que había sido lo suficientemente amable como para felicitar a Seo porque ya no era un pedazo de basura bueno para nada. De acuerdo, el cumplido fue revés y mucho más insultante que eso, pero era algo. ¿Quieres decir que ella no lo hace cuando estás cerca?, corrigió Seo, luciendo un poco desanimado por la facilidad con que Naruto rechazó sus quejas. El tráfico comenzó a moverse nuevamente y con él, el gran automóvil que conducía Seo se arrastró una vez más. Ella sigue siendo tan musculosa como siempre, solo tiene cuidado de no insultarme demasiado cuando estás cerca. Una sonrisa apareció en el rostro del hombre mientras hablaba, como si pensara en una broma interna. Creo que espera que al ser más amable pueda llamar la atención de cierta persona. Se detuvo, y Naruto tuvo que poner los ojos en blanco ante la insinuación del hombre. Sabía de qué estaba hablando el hombre, pero sinceramente no podía ver cómo Seo había llegado a esa conclusión. Bueno, lo que sea, no es que realmente importara, incluso si ese fuera el caso. Estás delirando, murmuró Naruto antes de quedarse en silencio. Seo solo se rió entre dientes. Sé que lo sabes y te parece divertido que estés tratando de negar lo que sabes, una risita que solía usar en ocasiones como esta. Naruto ya estaba acostumbrado y, por lo tanto, lo ignoró mientras dejaba que su mente divagara. Sus pensamientos lo llevaron a donde solían ir cuando estaba en un trabajo, su Sekirei. Ya podía imaginar lo que la mayoría de ellos estaría haciendo alrededor de esta hora del día. Musubi estaría practicando, Omura probablemente estaría haciendo su trabajo de guardián de Sekirei sin alas, y Akusu estaba cuidando a Kusano. Ese último era algo nuevo, antes de que cada vez que Naruto salía, Akitsu había sido una presencia casi constante, a menos que se le ordenara al usuario de hielo que lo siguiera a donde fuera, incluso a la casa de baños si la dejaba. Ese último solo había sucedido una vez. Después de eso, Naruto había sido muy explícito al decirle a la mujer en términos claros que no debía seguirlo a la casa de baños. No era porque Naruto no quisiera verla a ella ni a su otra Sekirei desnuda, sino porque no quería que sucediera nada entre ellos hasta que estuviera seguro de sus propios sentimientos.
La última vez que sucedió algo entre él y su Sekirei, fue causado por los estímulos externos creados por las emociones empáticas creadas por el vínculo. Naruto no quería que eso volviera a suceder, no quería que ninguna intimidad con su Sekirei se debiera a la influencia externa, sino a sus propios pensamientos y emociones. Estas chicas no eran una aventura de una noche que él podría simplemente someter a su misión y luego olvidar al día siguiente. Eran sus Sekirei, vinculados a él en el sentido más literal, y hasta el momento en que estuviera seguro de sus propios deseos, pensamientos y sentimientos hacia su Sekirei, no se movería sobre ellos. Matsu no se sintió complacido cuando se dio cuenta de que Naruto no tenía intención de aprovecharse de ella, pero eso no era ni aquí ni allá. Llevando sus pensamientos de vuelta a Kitsu y el hecho de que ella no estaba con él, Naruto no pudo evitar pensar en la causa de eso. Chio antes del rescate del joven Ashikabi, había sido Uzume quien cuidaba de Kusano cada vez que Naruto salía. Sin embargo, ahora que su Ashikabi vivía con ellos, la usuaria de tela tetona pasaba casi todos los momentos de vigilia y sueño con la niña, lo que hacía que Naruto necesitara encontrar a alguien más para vigilar a la chica verde mientras él iba fuera. Naruto no quería someter a la pequeña rubia a los muchos avances sexuales que Uzume le hizo a su Ashikabi después de todo. ¿Quién sabía qué tipo de ideas podrían darle a la joven? Solo pensar en un Kusano corrupto envió un escalofrío por la columna vertebral de Naruto. Le habría preguntado a Miya en otras circunstancias, pero la casera de Maison Izumo a menudo estaba ocupada haciendo lo suyo, generalmente comprando víveres o arreglando cosas en la casa. No tuvo tiempo de vigilar a una excitable niña 24/7. Había otros que podía preguntar, por supuesto, pero había aún más razones por las que no podían y no debían ayudar. Musubi estaba fuera de la cuestión, difícilmente se podía contar con el puño luchador para cuidar de sí misma, mucho menos una niña pequeña, y aunque Omura probablemente era capaz de cuidar a Kusano, tenía sus propias cosas que hacer y a menudo estaba fuera de la casa. Del mismo modo, Uzume había salido, mientras que ella habría sido más que capaz de vigilar a Kusano, la mujer con camisa estrella pasaba cada momento despierto y dormido con su Ashikabi. Eso dejó a Kitsu como el único capaz de velar por su pequeño y precoz Sekirei. Todavía se sentía raro, no tener a Kitsu con él, y a pesar de sí mismo, Naruto se sentía un poco solo. Realmente se estaba ablandando. Y aquí estamos. La voz de Seo sacó a Naruto de sus pensamientos. Al mirar hacia arriba, el bigote marcado como ninja fue agraciado al ver su destino. Actualmente se encontraban en una parte muy alejada de Shinto-Teito, muy cerca de las fronteras que marcaban el final de los límites de la ciudad. A diferencia del santuario interior que conformaba la vasta y extensa ciudad que alguna vez se había llamado Tokio, aquí no había rascacielos. En cambio, toda la manzana de la ciudad estaba formada por grandes almacenes de medio cilindro y varios edificios cuadrados que probablemente actuaban como garajes. Así estamos, estuvo de acuerdo Naruto mientras Seo conducía el auto hasta un almacén en particular. No había nada especial en este edificio en comparación con los demás, al menos físicamente. Se veía exactamente como cualquier otro almacén en la vecindad. Era grande, de unos 150 metros de largo y 50 metros de ancho, estimó Naruto. El techo estaba sin pintar, el metal plateado opaco no relucía del sol de la tarde. La pintura roja cubría las paredes, agrietada por la edad en algunos lugares y manchada de óxido en otros. Realmente, lo único especial de este edificio era lo que contenía en su interior. Cuando Seo detuvo el camión enfrente de las puertas del almacén, Naruto desabrochó el cinturón de seguridad que lo mantenía en su lugar, abrió la puerta y saltó hábilmente. Se acercó a una pequeña almohadilla ubicada en la pared a su lado del camión. No era nada lujoso, solo un candado básico con números que iban del 1 al 9 con un símbolo de libra, un símbolo de número y un 0 en la parte inferior. Los números y símbolos se organizaron en 4 filas de 3 que se movían horizontalmente a través del teclado. Levantó la mano de Naruto, y con movimientos seguros presionó varios botones antes de presionar la tecla de libra. Hubo un breve pitido cuando el teclado verificó su código de acceso, y luego un clic cuando se abrió la puerta. Todo esto pronto fue seguido por un retumbar lento y un leve chirrido cuando la puerta que mantenía el interior del almacén alejado de miradas indiscretas se abrió lentamente. Naruto ni siquiera se molestó en regresar al camión mientras se movía dentro de la puerta antes de que se abriera por completo. Sin embargo, se apartó del camino cuando el camión lo siguió adentro, lo que permitió a Seo conducir el gran vehículo por la pequeña carretera que se había creado a partir de los muchos obstáculos dentro del almacén. Dichos obstáculos fueron las filas sobre filas de grandes estanterías metálicas.
Tenía que haber cientos de ellos, cada uno alineado en varias docenas de islas que hacían que todo pareciera una especie de biblioteca o una tienda de comestibles. La única diferencia que este lugar tenía entre una biblioteca y una tienda de comestibles era la misma diferencia que los dos lugares tenían el uno del otro. El contenido. Sentados dentro de los estantes había cajas, miles de cajas de varias marcas. Mientras conducían por una de las islas, Naruto pudo ver las etiquetas en las cajas que denotaban lo que contenían. La hierba, la grava, la tierra, las semillas, el fertilizante y la mayoría de las personas probablemente asumirían que él haría un paisaje importante si vieran lo que tenía aquí. A medida que avanzaban hacia la parte posterior, las islas se abrieron en una extensión de piso que estaba vacío, salvo a lo largo de las paredes traseras. Presionadas contra la pared había más cajas, estas 2 veces más altas que él y 4 veces más anchas. También había un par de docenas de cilindros a su lado, tanques de agua que contenían miles de galones de agua. Fue cerca de uno de esos tanques donde Seo estacionó el camión. Entonces, ¿dónde deberíamos poner toda esta basura?, preguntó Seo mientras se acercaba por detrás del camión después de apagar el motor. Naruto miró al Ashikabi desaliñado mientras dicho hombre caminaba hacia él, deteniéndose justo antes de llegar a su lado. Ya no hay mucho espacio aquí. Naruto solo le dio a Seo una sonrisa misteriosa. Oh, estoy seguro de que podemos encontrar un lugar para poner todo. Besos y abrazos. Pasaron muchas horas antes de que lograran descargar todos los suministros que Naruto había ordenado. De acuerdo, solo éramos él y Seo trabajando allí y había que descargar bastante, por lo que era de esperar que el trabajo tomara bastante tiempo. Esto pareció molestar a Seo, quien aprovechó cada oportunidad que tenía para quejarse de que Naruto era un conductor esclavo por obligarlos a trabajar sin ayuda, pero a Naruto no le molestaba realmente cuánto tiempo le llevó. Honestamente, estaba seguro de que a Seo le encantaba quejarse, ya que lo hacía cada vez que tenían que descargar un pedido. Parece que ese fue el último de ellos, suspiró aliviado Seo y él y Naruto colocaron la última de las cajas grandes encima del elevador móvil que a menudo se usaba para colocar objetos pesados más altos de lo que un humano podía alcanzar. Mientras Naruto operaba el equipo de elevación en cuestión, Seo aplaudió varias veces como si les quitara el polvo imaginario. Estoy muy contento de que haya terminado, y todavía no entiendo por qué simplemente no puedes contratar a más personas. Naruto debatió si sería prudente decirle a Seo porque era la única persona que el rubio contrataría. No era como si hacerlo realmente lo lastimara a él o a su Sekirei de ninguna manera, al mismo tiempo, a veces todavía era difícil ser sincero con la gente, incluso por responder preguntas aparentemente inofensivas como esta. Al mismo tiempo, los viejos hábitos murieron con fuerza, y Naruto todavía se sentía cauteloso de dar cualquier información, independientemente de si era o no inofensivo. Por supuesto, estaba el pequeño hecho de que la respuesta a la pregunta de Seo realmente no era tan dañina, por lo que tal vez sería una buena idea hacerle saber al hombre sus razones para no contratar más ayuda. Porque Miya-chan confía en ti. Bueno, era lo suficientemente cierto incluso si no fuera toda la verdad. A pesar de sus muchas discusiones y los constantes insultos que la pareja se arrojó, Naruto sabía que la mujer de cabello lavanda de Maison Izumo confiaba en Seo con su vida. Si Miya no confiara en Seo, Naruto nunca hubiera pensado en contratar al hombre. Sin embargo, mientras sus palabras sonaban ciertas, había otra razón por la que Naruto estaba contratando a Seo. El hombre era astuto. No era inteligente, no como uno esperaría de un hombre como, por ejemplo, Takeito, pero aunque Seo no tenía la vasta capacidad mental del antiguo ajustador Sekirei fallecido, tenía habilidades de observación muy agudas y la capacidad de mantener sus oídos al suelo. Era una habilidad útil, y como Naruto no podía permitirse el lujo de usar sus clones de sombra para recopilar información debido a su fragilidad y la posibilidad de que los satélites de MBI los descubrieran, necesitaba a alguien como Seo como su aliado. Al ofrecerle un trabajo constante y bien remunerado, el rubio estaba esencialmente felicitándose por el hombre. Admitiría que lo que estaba haciendo era un poco confuso, pero no era como si Seo pudiera quejarse, en lo que a él respectaba, la situación era de ganar-ganar para los dos. Seo consiguió un trabajo bien remunerado, y Naruto consiguió a alguien que conocía a Shinto mejor que él y que podía mantenerlo atento. Comillas, decir a el desaliñado Ashikabi soltó una carcajada. De alguna manera debería haber sabido que todo se reduciría a su palabra. Tú y ella realmente son una pareja hecha en el infierno, ¿lo sabes? Naruto puso los ojos en blanco ante el juego de palabras de Seo mientras el hombre en cuestión se rascaba la parte inferior de la barbilla mientras pensaba.
Supongo que debería estar agradecido a la musaraña por ayudarme a conseguir este trabajo, incluso si apesta. Tendría cuidado al llamar a Miya-chan una musaraña, dijo Naruto con calma. Ella siempre parece saber cuando la gente habla de ella. O cuando estaban a punto de cometer actos inapropiados dentro de su hogar, como Uzume pudo darse con bastante frecuencia recientemente. Y sabes tan bien como yo que ella no toma los insultos muy bien. Seo no pareció tomar la advertencia de Naruto muy en serio, simplemente se encogió de hombros pensando en lo que haría Miya si se enteraba. Probablemente tenía que ver con el hecho de que el hombre de aspecto desaliñado la había llamado tantas veces antes a la cara. Lo que sea, respondió Seo despectivamente, su mano gesticulando sobre su cabeza como si estuviera evitando un error. No es como si ella realmente me matara o algo así. Con sus pensamientos sobre el asunto hablado, se volvió y comenzó a regresar hacia el maletero. Ahora que este trabajo está terminado, salgamos de aquí para que pueda recibir mi paga. Naruto sacudió la cabeza, pero se apresuró a ponerse al día. Bien, bien. Al meterse en la silla del lado del pasajero, Naruto no se molestó en abrocharse el cinturón mientras Seo subía el camión. El sonido de los motores sonó cuando el vehículo se conectó, el aire acondicionado se activó, la radio se encendió y el ruido del motor hizo vibrar a todo el vehículo. Seo se agarró al cambio de palanca y movió hábilmente los engranajes de estacionado a reversa. Debido al hecho de que no había una ventana detrás de ellos, sino un contenedor grande, Seo tuvo que confiar en sacar la cabeza por la ventana y mirar detrás de él mientras conducía el gran camión. En el momento en que salieron, Naruto volvió a salir y cerró el almacén, canalizando secretamente el chakra hacia los sellos que había creado cuando compró el lugar por primera vez para asegurarse de que nadie pudiera entrar sin su permiso, luego regresó al interior del camión y se abrochó el cinturón mientras Seo se alejaba. Besos y abrazos. Su respiración comenzaba a ser desigual ahora. Cortes cubrían su cuerpo. Pequeñas gotas de sangre se filtraron de las heridas. Eran superficiales, casi intrascendentes. Sin embargo, aunque los cortes en sí mismos normalmente significarían muy poco para ella, la gran cantidad de heridas abiertas que había infligido con la espada de Mutsu comenzaban a pasar factura. A pesar del daño que le había infligido a su persona, Tsukiumi se negó a detenerse. No podía, no cuando hacerlo significaba ser involuntariamente alada por un simio repugnante que estaba debajo de ella. Era una lástima que la gente que la perseguía no tuviera intención de dejar que esta persecución continuara por más tiempo. En un estallido de velocidad inhumana, Mutsu apareció ante ella, su espada ya levantada para abrirla desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Tsukiumi maldijo incluso mientras se desviaba para evitar el golpe. Se las arregló para esquivar la mayor parte del ataque, pero aún así recibió una herida leve en su hombro izquierdo como resultado. La sangre goteó por el nuevo corte, una pequeña línea que había roto varias capas de piel, pero ella ignoró que por el momento, había cosas más importantes de las que preocuparse. Una preocupación mucho más inmediata que una de las muchas heridas que había recibido era el hecho de que Mutsu la había obligado a reducir la velocidad para esquivar su ataque, y ahora estaba rodeada. Besos y abrazos. Fue mientras conducían que sucedió. Naruto había estado mirando por la ventana como siempre cuando terminaban el trabajo del día, sin embargo, no vio nada del paisaje cuando pasó. Su mente, como siempre, estaba en los planes que había hecho para todo el equipo que había ordenado a través de Seo como su intermediario. Hoy había sido la última carga, y eso significaba que podría comenzar su proyecto pronto. No estaba seguro de cuánto tiempo tomaría, pero estimó que sería de alrededor de un mes o dos para completar. Por supuesto, eso dependía de la cantidad de Kagebunsin que decidió usar, así como de cuánto él mismo podría trabajar. La parte inicial de su proyecto no era tan ambiciosa, técnicamente probablemente podría terminar eso en un día, pero como su naturaleza en todas las cosas, Naruto era simplemente demasiado paranoico para cumplir su tarea cuando otras personas podrían verlo. Eso significaba que tendría que hacer todo el trabajo por la noche, así como al amparo de las focas silenciadoras y tal vez incluso una foca genjutsu. Lo que le recordó, Sekirei se vería afectado por el genjutsu. Todavía tenía que encontrar una manera viable de probar esa teoría. No podía usarlo en la batalla, aparte del hecho de que Naruto apestaba al genjutsu, tampoco podía darse el lujo de regalar nada. Las cosas se volverían mucho más complicadas si MBI descubriera sus habilidades. Tampoco podía usar su Sekirei. Los pocos genjutsu que podía hacer sin sellos eran ilusiones de alto nivel y alto costo de chakra que estaban en el mismo nivel que el Tsukiyomi de Mangekyou Sharingan. Ok, entonces tal vez no eran tan poderosos,
pero definitivamente eran muy desagradables y habían llevado a muchas personas al borde de la locura. Naruto no estaba dispuesto a colocar a sus Sekirei en una ilusión donde se veían obligados a verlos matar todo lo que amaban una y otra vez con sus propias manos desnudas. Incluso durante los siglos en que estaba en su peor momento, no había sido tan despiadado, ni siquiera con sus enemigos. Aún así, un sello genjutsu solo podría hacer mucho. El sello silenciador era definitivo, pero no estaba seguro de que un sello genjutsu realmente funcionara bien, especialmente cuando uno consideraba dónde se estaba llevando a cabo su proyecto. Eso significaba que tendría que hacer todo su trabajo por la noche, lo que, por supuesto, tenía problemas propios, siendo esos problemas particulares su Sekirei. Fue muy difícil salir de su agarre, especialmente el de Akitsu. Si intentaba escapar de su control, podía estar seguro de que al menos ella se despertaría, y si eso sucedía, no podría trabajar en su proyecto. Por otra parte, tal vez estaría bien si Akitsu viera algo de lo que era capaz. De todos sus Sekirei, ella era la que Naruto estaba segura de que podía mantener en secreto. Esa línea de pensamiento puede deberse a lo callada que era la mujer taciturna, pero cualquiera que sea la razón de su silencio generalmente autoimpuesto, realmente no importaba. Lo que hizo fue que probablemente ella podría guardar su secreto, y tal vez incluso hacer guardia y vigilar a los demás en caso de que despertaran. También podría usar un Kage Bunshin, se dio cuenta. Si hizo uno por adelantado y le dio más de la mitad de su chakra, estaba seguro de que sería capaz de llevar a cabo la primera fase de su proyecto en una sola noche, y no tendría que correr el riesgo de despertar a su Sekirei, que era casi garantizado que sucedería si él salía de la cama mientras dormían. Maldice su temperatura anormalmente alta. ¿Quién demonios tenía 115 grados como temperatura normal de todos modos? Fue durante este tiempo, cuando Naruto estaba tratando de pensar en una forma de completar la primera fase de su proyecto sin alertar a nadie de que se sentía superado por emociones que no eran las suyas. A estas alturas, el ex ninja de Konoha tenía experiencia más que suficiente con la reacción de Sekirei para identificar de inmediato lo que estaba sucediendo. Parecía que Tsukiyomi estaba cerca y experimentaba algunas emociones poderosas. Paren el camión. Comillas Seo giró la cabeza para mirar a Naruto, con una expresión curiosa en su rostro. El rubio en cuestión ni siquiera le dedicó al hombre una mirada pasajera mientras miraba el paisaje urbano, sus ojos buscando algo que solo él podía ver. Después de varios segundos de esto, Seo parpadeó varias veces antes de parecer finalmente registrar las palabras de su jefe. Cuando lo hizo, el desaliñado hombre le dio a Naruto una mirada incrédula. Comillas, ¿qué quieres decir con detener el camión? Ni siquiera estamos fuera del distrito sur todavía. Estoy muy consciente de eso. Naruto apartó su mirada del paisaje urbano y giró la cabeza hacia Seo, rodando los ojos mientras lo hacía. Ahora para el camión. No puedo detener el camión en medio de la carretera, argumentó Seo, incluso él no era lo suficientemente estúpido como para detener un vehículo en movimiento cuando había bastantes autos detrás de ellos. Lo último que necesito es que alguien muera porque no pudieron detenerse a tiempo y tropezar con este gran Kurosemi. Además, si esa musaraña alguna vez descubriera que te dejé en medio del territorio de Mikogami, nunca lo haría escuchar el final de la misma. Los ojos de Naruto se entrecerraron ante la firme negativa del hombre de hacer lo que le dijeron. Por un momento, estuvo tentado a simplemente saltar del camión, pero solo por un momento. La idea fue rápidamente descartada por poco práctica. No era que fuera peligroso, al menos para él. De hecho, Naruto sabía a ciencia cierta que estaría bien, pero ahí estaba el problema. Simplemente no era normal que la gente saltara de vehículos en movimiento que circulaban alrededor de 55 millas por hora. Si la gente lo viera cometer tal hazaña, hablarían. Eventualmente llegaría a los gustos de Minaka, si aún no lo veía gracias a sus satélites de video, y eso nunca fue algo bueno. De cualquier manera, no necesitaba rumores de sus poderes, incluso uno tan simple como la increíble velocidad y durabilidad para difundir, lo que significaba que su única opción era que Seo detuviera el automóvil. Seo, dijo Naruto amablemente, cerrando los ojos mientras le daba al hombre una sonrisa escalofriante. Seo se congeló, sus ojos se abrieron en estado de shock cuando el rubio soltó una leve dosis de intención asesina, siendo un término relativo. La energía negra parecía escaparse de detrás del rubio cuando una criatura de orígenes desconocidos se fundió. Seo se encontró congelado por el miedo cuando la cosa lo miró como si fuera su próxima comida. ¿Pararás esto ahora mismo, o Kami te ayudará? Te arrancaré todas y cada una de las uñas de tus pies y les echaré sal.
La amenaza realmente no sonaba tan amenazante. De hecho, en comparación con la mayoría de las amenazas que Naruto podría haber recibido con esta en particular, no sonaba amenazante en absoluto. Sin embargo, Seo sabía mejor, y Naruto sabía que lo sabía. Si bien no sonó tan doloroso en comparación, por ejemplo, cortarse las bolas con un kunai oxidado, el acto de quitarse las uñas de los pies y luego frotarles la sal con la herida fue, de hecho, un proceso extremadamente doloroso. Eso, combinado con la criatura que se alzaba detrás de la forma de Naruto, generó un argumento muy persuasivo. Comillas bien Seo rápidamente encontró la sabiduría para hacer lo que dijo Naruto y comenzó a mover el volante para mover el camión hacia la acera. El chirrido de los neumáticos y el sonido de varias bocinas sonaron detrás de ellos cuando Seo cortó varios autos. Ninguno de los dos realmente prestó atención a ese hecho, ya que el que conducía el gran camión hasta que estuvo casi directamente en la acera antes de detenerse, refunfuñando todo el tiempo. Lo juro, eres tan malo como esa musaraña. Comillas, ¿dijiste algo?, preguntó el rubio mientras miraba a Seo justo cuando comenzaba a salir del camión. No, no dije nada. Bien, nos vemos más tarde. Ja, claro, dijo Seo con un suspiro, mirando a Naruto salir, cerrar la puerta de golpe, y luego se fue calle abajo. Voy a atrapar tanto por esto si Milla se entera, lo sé. Decidiendo que sería mejor si dejaba el camión en la empresa de mudanzas donde lo alquiló, Seo comenzó a conducir una vez más. Con suerte, Milla nunca descubriría que dejó a Naruto en lo que fácilmente podría clasificarse como territorio enemigo. No tenía mucha esperanza, ella siempre parecía saber estas cosas. Personalmente, Seo culpó de eso a Matsu. Cuando el gran Semi que conducía avanzó por el camino, sus pensamientos volvieron al rubio de bigotes y no pudo evitar preguntarse. Comillas, ¿qué demonios era esa cosa detrás de él? Besos y abrazos. Lo primero que hizo Naruto después de salir del camión fue encontrar un callejón para ocultar su presencia, un lugar que no solo tenía paredes altas sino también mucha maquinaria y cables colgantes, un lugar que lo oscurecería de cualquiera que mire hacia abajo con un pájaro vista de ojo. No sabía si Miraka realmente lo estaba vigilando, pero era mejor prevenir que curar. Encontró un lugar que se adaptaba a sus propósitos lo suficientemente bien y rápidamente se escondió debajo de una escalera de emergencia que estaba situada justo al lado de un cubo de basura. Fue aquí donde comenzó a cambiarse. Desde que comenzó a ordenar todos esos suministros, Naruto había empezado a traer un pergamino con ropa que recordaba al Ambu durante su tiempo. Pantalones negros que estaban metidos en un par de sandalias ninja negras que eran más largas que las sandalias azules estándar que solía usar, deteniéndose justo debajo de las rodillas en lugar de los tobillos. Camisa negra sin mangas con cuello de tortuga y armadura gris en el pecho. Sus manos estaban cubiertas de guantes negros que se abrían paso hasta sus bíceps, que también estaban cubiertos por protectores grises del antebrazo. El atuendo también tenía 3 bolsas ninja en la cintura, que transportaba varios suministros que Naruto decidió que necesitaría de ahora en adelante. Se sentía extraño estar en este tipo de ropa. Naruto nunca había sido miembro del Ansatsu Senjutsu Tokusubutai, o Ambu para abreviar. Pensando en ello, Naruto rara vez había usado algo más que su chándal naranja y negro en ese entonces. Solo cuando iba a una misión donde se requería sigilo, alguna vez había usado algo que no consistiera en naranja, naranja y más naranja. Tenía que admitir que, si bien este atuendo no era tan cómodo como lo había sido su chándal, era infinitamente más cómodo que el atuendo negro que había usado durante el incidente de Green Hill. Por supuesto, esa fue la razón por la que los hizo. Eso y una parte de él admitiría que siempre quiso saber cómo era usar el atuendo detrás de la fuerza de asesinato más peligrosa de Konoha. Lo único que lamentó fue que no tenía la máscara. Ah bueno, así era la vida. Alcanzando su cuello, Naruto agarró la tela y comenzó a tirar de ella. La tela se estiró mientras se movía a lo largo de la parte inferior de la mandíbula, hasta la barbilla y, finalmente, sobre los labios y la nariz para cubrir la mitad inferior de la cara. No era mucho, pero había notado cuán ignorantes eran las personas en esta ciudad, cuán ignorantes intentaban quedarse. Había sido bastante sorprendente darse cuenta de que en todo el tiempo que Omura había estado actuando como el guardián de Sekirei sin alas nadie había sido capaz de descubrir quién era. De hecho, a Naruto le pareció que él era el único que había podido establecer la conexión entre Omura, el tiroteo Sekirei y Sekirei Guardian, y Kagari, el popular playboy que trabajaba en un club anfitrión. Miya, Uzume y Matsu sabían esto, por supuesto, pero Naruto estaba seguro de que tenía más que ver con el hecho de que todos ayudaron a Kagari a establecerse en Maison Izumo porque realmente lo descubrieron. Cualquiera que sea el caso,
Solo demostró su teoría sobre cuán ciegas eran en esta ciudad. No tendría problemas con que nadie descubriera su identidad siempre que usara la máscara facial. Con su atuendo casi completo, Naruto mantuvo sus manos juntas y convocó a Kubikiribucho. La gran cuchilla de corte de cabeza apareció dentro de una explosión de humo. Miró el arma durante unos segundos, antes de ponerla sobre su espalda, posicionándose en ángulo para facilitar el acceso. Era un poco engorroso, parte de la razón por la que Naruto generalmente lo guardaba dentro de un sello de almacenamiento era debido a lo grande que era, lo que dificultaba su transporte. Otra razón fue porque la gente normal simplemente no caminaba con una hoja grande tan alta como ellos. Fue desafortunado, pero Tsukiyomi realmente estaba en problemas, entonces mantenerlo fuera del sello sería mejor. No porque le fuera más fácil acceder, sino porque no quería que las personas conocieran sus habilidades, incluso si no tenían esperanzas de descubrir cómo sacó una gran espada del aire. Mirando a su alrededor, Naruto vio que todavía estaba solo. Eso era bueno. Aunque dudaba que alguien lo reconociera, no quería que aquellos que no estaban involucrados en el plan Sekirei vieran su poder. Complicaría las cosas innecesariamente. Doblando las rodillas, Naruto abrió las compuertas en sus bobinas de chakra y dirigió ese poder a sus piernas para reforzarlas. Con un fuerte empujón, se impulsó hacia arriba, alcanzando la reja del hueco de la escalera con facilidad. Se aferró con la mano izquierda y, en una demostración de increíble fuerza, se arrojó sobre la barandilla. Sin embargo, sus pies no golpearon la reja de acero, y en cambio giró su cuerpo, girándolo para que sus pies tocaran la pared. Se quedó allí, desafiando la gravedad, y pronto comenzó a correr por la pared, pasando la multitud de escaleras, hasta que finalmente llegó al techo. Ya había pasado el mediodía, el sol todavía estaba alto, pero había alcanzado el punto medio y pronto comenzaría su lento descenso más allá del horizonte. Naruto no prestó mucha atención al tiempo cuando se empujó hacia adelante, corriendo hacia el borde del techo y, con una explosión de chakra, saltó la increíble distancia entre el edificio en el que estaba y el siguiente, y luego el siguiente uno, y el siguiente, mientras seguía los sentimientos que emanaban del vínculo incipiente. Podía sentirla, la conocida como Tsukiyomi. Abriéndose aún más, Naruto buscó todo el conocimiento que pudo sobre el estado de Water Sekirei. Estaba enojada, cansada y, sobre todo, asustada. Asustada al saber que estos Sekirei la perseguían, y si la atrapaban, la llevarían a su amo para que él pudiera atacarla contra su voluntad. Ella no quería ser alada, no por este hombre, y especialmente no en contra de su voluntad. Sin embargo, ella estaba cansada, o tan cansada. La persecución le había pasado factura, su ropa se rasgó, se cortó la piel, sangró de numerosas heridas y ahora se vio obligada a pelear una batalla que no solo era 3 contra 1, sino que también involucraba a alguien que era mucho más fuerte que ella. Sabía que a menos que ocurriera un milagro, pronto se convertiría en esclava de un mono que la veía como nada más que un juguete. Naruto lanzó un suspiro tembloroso mientras se alejaba de las emociones que sentía viniendo de Tsukiyomi, no solo por lo intensas que eran, sino por lo que le hacían sentir. Enfado. Ira al rojo vivo. Ira por los Sekirei que la atacan, y enojo por el hombre que les ordena que lo hagan. El hombre que se imprimiría por la fuerza sobre ella cuando no fuera su Ashikabi. No podía permitirse el lujo de sentir esas emociones, no ahora de todos modos. Naruto sabía que necesitaría una mente clara para planificar un curso de acción adecuado, y necesitaría suficiente autocontrol para no actuar hasta que haya adquirido suficiente conocimiento sobre la situación para elaborar ese plan. Este no sería otro desastre como el del arboreto. No fue tan difícil rastrear a Tsukiyomi, todo lo que tenía que hacer era seguir las emociones del vínculo que aún se estaba formando pero no del todo completo. Finalmente encontró a la mujer en un callejón rodeado de varios Sekirei. Aterrizando sobre el edificio más cercano en cuclillas, los ojos de Naruto observaron al grupo que rodeaba a Tsukiyomi. Reconoció a 2 de ellos, Sekireis número 38 Mitsuha y número 39 Mitsuki. Ambos habían estado en el arboreto cuando había rescatado a Kusano. Actualmente estaban parados en extremos opuestos, formando lo que parecía ser un movimiento de pinza con Tsukiyomi atrapado entre ellos. El otro Sekirei que Naruto vio era hombre, y aunque nunca había visto al hombre antes, solo le tomó un segundo ubicarlo. Sekirei número 05, Mutsu. Mutsu era bastante alto, mucho más alto que muchos de los otros Sekirei que Naruto había visto. Tenía el cabello desordenado de color plateado, ojos grises como el acero, y tenía una expresión bastante aburrida, como si lo que estaban haciendo estaba debajo de él y solo quería terminar e irse a casa.
Su atuendo consistía en pantalones negros y una camisa de manga larga del mismo color. La camisa estaba abierta en la parte delantera, deteniéndose a unas pocas pulgadas debajo de su plexo solar, con bandas de cuero entrecruzadas formando una X. Las mangas cerca de sus hombros tenían una sola banda alrededor del mismo material de cuero. Sentado casi perezosamente en su cintura había un cinturón que parecía más un accesorio que un cinturón que realmente funcionaba. Se sentó ligeramente torcido, el lado izquierdo cabalgaba más bajo en su cadera que el derecho, y los extremos estaban unidos por una cuerda de cuero. Un ceño fruncido llegó a la cara de Naruto cuando su mente comenzó a recopilar la información que había adquirido sobre el Sekirei debajo de él a través de Matsu. Mutsu fue uno de los 5 Sekirei originales que habían defendido la isla Kamikura de la invasión, y se fue poco después de la última invasión. Tenía talento con una espada, como corresponde a una de las encarnaciones del primer escuadrón disciplinario, pero sus verdaderas habilidades radicaban en sus poderes basados en la tierra. Naruto nunca había visto estos poderes de cerca, pero por lo que entendió por las explicaciones de Matsu, Mutsu pudo crear terremotos simplemente tocando el suelo. Desafortunadamente, él solo sabía lo básico de las habilidades de Mutsu. Podría cambiar la intensidad de los terremotos en función de la cantidad de poder que alimentó con esta habilidad. Podría usar las rocas sueltas, el cemento o cualquier otra cosa que se rompiera bajo su asalto como arma. Si sus poderes estuvieran basados en la tierra, entonces, ¿tenía la capacidad de crear terremotos? ¿O era capaz de manipular la tierra a su alrededor para convertirla en algo más peligroso, como clavos de empalar? Naruto negó con la cabeza, no había forma de saberlo a menos que se encontrara con los Sekirei en combate y le obligara a sacar esas habilidades, si existían, y si la suerte estaba con él, entonces no habría necesidad de que peleara todas. Decidiendo que necesitaba acercarse, el rubio Uzumaki se dejó caer al suelo, aterrizando detrás de un gran cubo de basura sin un sonido. Apoyó la espalda contra el bote de basura de metal y se dirigió hacia el borde. Al asomarse por la esquina, vio por primera vez a Tsukiomi. La mujer parecía haber visto días mejores, su ropa estaba rasgada y rota, y había numerosos cortes que corrían por su piel. La sangre fresca que aún brotaba de ellos le hizo saber a Naruto que todas estas heridas eran relativamente nuevas, lo más probable es que los haya recibido periódicamente, ya que fue perseguida por el grupo que la rodeaba. Además de eso, su respiración se estaba volviendo jadeante, y su postura estaba encorvada. Parecía estar bastante cansada. No. Rasca eso. Ella se veía exhausta. Al mirarla un poco más, pudo determinar que la Sekirei estaba en su última pierna. Eso no estuvo bien. Tendría que actuar pronto si quería salvarla. Comillas, ¿finalmente estás listo para rendirte? Los oídos de Naruto se alzaron al escuchar las primeras palabras que se habían dicho desde que llegó allí. Apartó su atención de Tsukiomi y miró a Mitsuki. Su arma colgaba a sus costados, las muchas docenas de cuerdas se balanceaban ligeramente al ritmo de su respiración. Parecía tan casual, segura de su victoria. Naruto no podía culparla. Estaba claro desde dónde estaba parado que Tsukiomi ya había perdido. Estaba en una forma terrible, y aparte de una vista de rasguños y algo de ropa rasgada por su parte, Mitsuha y Mitsuki todavía estaban en perfecta forma de pelea. Si eso no fuera suficiente, Mutsu ni siquiera resultó herido, incluso su ropa parecía completamente desenfadada. Sería un milagro para el tipo de agua Sekirei obtener una victoria en esta situación. Afortunadamente para ella, no necesitaría hacerlo. Comillas, nunca Tsukiomi gruñó, y las orejas de Naruto se alzaron. Era la primera vez que había escuchado su voz fuera de sus sueños. Dream Tsukiomi y este sonaban exactamente igual, orgullosos, voluntariosos e inflexibles. Solo hubo una diferencia. Donde Sueño Tsukiomi había hablado con nada más que desprecio, el tono de este era temeroso. Sin duda ya temía lo que vendría si lograban capturarla. Sin embargo, a pesar de esto, ella no retrocedió. Comillas, nunca permitiré que me lleve solo para que pueda hacer que un mono vil me viole como lo ha hecho contigo, Arpias. Comillas, no te atrevas a insultar a nuestro maestro, así Mitsuha gritó, sus ojos mirando peligrosamente a la rubia desafiante. Parecía estar más enojada por el hecho de que Tsukiomi había insultado a su maestro que ser llamada una arpía. Comillas, nuestro maestro es un maestro increíble. Deberías considerarte afortunado de que incluso haya considerado agregarte a su colección. Naruto no estaba seguro de qué deseo prevalecía más, el que quería poner los ojos en blanco ante las palabras de las chicas, o el que quería precipitarse y golpear a la niña por sus palabras. Comillas, colección, parecía que Tsukiomi no tuvo problemas para expresarse.
La ira en su rostro era tan clara como el día. No soy algo que se pueda comprar como una pintura barata, moza. No permitiré que me denigren ante el mono sin pelo que llamas maestro. Tanto Mitsuha como Mitsuki parecían bastante furiosas por esto. Mutsu, por otro lado, no estaba revelando lo que sentía en absoluto. El hombre había estado parado allí desde que comenzó toda esta discusión, su mano derecha sosteniendo su espada envainada, su mano izquierda tendida a su lado. Parecía completamente desconcertado por toda esta situación. Suficiente, dijo, captando la atención de sus dos compatriotas furiosos antes de que pudieran renovar su discusión con el rubio. Tenemos un trabajo que hacer, ¿recuerdas? Debemos capturarla para Mikogami. Ya no tenemos tiempo para quedarnos por aquí. Correcto, dijo Mitsuha, preparando su látigo para el combate. No te preocupes, haremos esto rápido, Mitsuki habló mientras las docenas de cuerdas con forma de zarcillo que comprendían su arma cobraron vida. Se movieron y se retorcieron, y pronto fueron lanzados a Tsukiumi con una velocidad increíble. Con el tipo de agua hecho para esquivar, logró esquivar la primera cuerda, y logró doblar su torso fuera del camino de la segunda cuerda, pero eso la condujo directamente al camino de la quinta, sexta y séptima cuerda, que se ataron fuertemente alrededor de su torso. Tsukiumi jadeó cuando las cuerdas se tensaron a su alrededor. Su cara se encogió, y Naruto solo pudo darse cuenta de que estaban agravando las heridas a lo largo de su torso. Con todo el enemigo Sekirei enfocado en Tsukiumi, Naruto sabía que era su momento de actuar. Metió la mano en una de sus bolsas traseras y sacó 3 pequeñas bolas negras. Eran muy modestos, pero Naruto lo sabía mejor. Si bien las bombas de humo no eran peligrosas en sí mismas, eran muy útiles, como estaba a punto de demostrar. Arrojó las bolas al suelo directamente frente a Tsukiumi. ¿Qué? Las bombas de humo explotaron, expulsando grandes capas de humo espeso, negro, que barrió el área. Cubría cada rincón del callejón. Comillas, ¿qué demonios es con este humo? Con su visión obstaculizada, Naruto sabía que era hora de actuar. Se puso de pie y salió rápidamente de detrás del cubo de basura y se zambulló en la cortina de humo. El humo negro lo envolvía por todos lados, empalagoso y espeso. Si no fuera por el hecho de que estaba usando chakra para filtrar sus pulmones del humo acre, sin duda habría comenzado a cortar un pulmón. Tal como estaban las cosas, también podía oír a los otros que habían quedado atrapados dentro del humo tosiendo. 1, 2, 3. ¿3? Naruto frunció el ceño. Solo había 3 personas tosiendo, 2 de ellas podían escucharse a su izquierda. Estaban muy juntos, Mitsuha y Mitsuki, estaba seguro. El otro estaba directamente frente a él y, a juzgar por el tono femenino, solo podía ser Tsukiumi. Eso significaba que el que faltaba era Mutsu. Su ceño se profundizó. Mutsu era el más peligroso de los Sekirei después de Tsukiumi. No podía darse el lujo de tener el número 05 después del cuando escapó, no con la cantidad limitada de poder que podía generar sin alertar a MBI de su propio estado único. Eso significaba que tenía que atrapar al hombre de otra manera. Era hora de usar una de sus habilidades más pasivas. Cuidadosamente como pudo, Naruto dejó que una pequeña grieta se abriera dentro de sus bobinas de chakra. Antes de que el chakra pudiera convertirse en una vorágine, comenzó a expulsarlo de cada tenketsu en su cuerpo en grandes cantidades. Era similar a como había expulsado el chakra de su espalda mientras curaba a Chio, solo que esta vez su chakra no solo estaba siendo expulsado de cada tenketsu que tenía, sino que también estaba cambiando la naturaleza misma del chakra en un elemento. Viento. Era el primer elemento que Naruto había obtenido dominio, verdadero dominio, no esa excusa de mierda para el dominio que la mayoría de los ninjas consideraban dominar un elemento. Naruto había entrenado bastante ampliamente con su chakra del viento durante el curso de la Cuarta Gran Guerra. Con el tiempo, se había sintonizado tanto con su propio elemento que en el apogeo de su poder había podido crear ataques elementales sin la necesidad de jutsu. Uno podría decir que fue capaz de usar ninjutsu sin sellos manuales, pero esa frase realmente no hizo lo que era capaz de hacer justicia. Naruto no necesitaba usar ninjutsu. Con el viento a cada paso, todo lo que tenía que hacer era usar su chakra y alcanzarlo. Ahora ya no estaba a la altura del dominio. El desuso había llevado a que sus habilidades se degradaran mucho con el tiempo. Pero todavía tenía la capacidad de usar algunas de sus habilidades menos intensivas, una de ellas eran las habilidades sensoriales pasivas que había creado cerca del comienzo de la guerra. Era relativamente fácil de usar, al expulsar el chakra del viento de cada tenketsu en su cuerpo y expandir el viento hacia afuera en una cúpula en forma de hemisferio, Naruto podía obtener una imagen de todo dentro de esa cúpula, sin importar cuán pequeño.
Incluso el más mínimo de los movimientos no escapó a su atención mientras el jutsu estaba activo, el movimiento de un dedo, el ruido de una bota, el movimiento de una muñeca o la inclinación de una cabeza, él podía verlo todo. Por supuesto, el sonar de viento pasivo tenía sus limitaciones. Solo podía extenderlo una cierta distancia. Cuando estaba en la cima de sus poderes, Naruto era capaz de extender la habilidad hasta un radio de 5 kilómetros. Como estaba tan fuera de práctica, esa habilidad se había reducido a un poco menos de 500 metros. Era solo otro recordatorio de que el gran poder que tenía ahora se había ido, debido en gran parte a sus propias maquinaciones. Aún así, fue suficiente para lo que necesitaba hacer aquí. Mutsu no podría haber ido muy lejos. Y tenía razón. Naruto lo encontró fácilmente parado sobre un edificio sobre la cortina de humo. Él estaba cerca. A solo 50 metros de distancia. Pero ¿cómo evitar que el hombre lo persiga a Eliatsuki-umi? Necesitaba algo que lo detuviera el tiempo suficiente para escapar, o lo distrajera lo suficiente como para que ni siquiera los notara escapar. Alcanzando una de sus bolsas, Naruto rebuscó, antes de encontrar algo que creía que funcionaría. Shuriken y Ninjabire, los dos mejores amigos de un ninja. Con una rapidez que no debería ser posible, y una seguridad de movimiento que cualquier persona capaz de ver encontraría envidiable, Naruto conectó una larga hebra de alambre ninja a cada shuriken. Luego, con un movimiento de su muñeca, los lanzó a Mutsu con velocidades que eran mucho más rápidas que cualquier cosa que un Sekirei fuera capaz de hacer. Con su sonar de viento pasivo todavía activo, Naruto podía ver cómo los 6 shuriken salían de la cortina de humo. Viajaron por el aire, creando un silbido mientras cortaban el viento. Mutsu los vio venir, Naruto pudo ver su cabeza levantarse de mirar la pantalla de humo para mirar las armas. Como se predijo, los Sekirei trataron de evadir los proyectiles al principio, saltando hacia la izquierda para esquivarlos. Con una aplicación menor de chakra y unos suaves tirones, los shuriken cambiaron de dirección y una vez más se elevaron hacia el Sekirei masculino. Podía ver a Mutsu haciendo una mueca, sin duda llegando a la conclusión de que tendría que desviar los proyectiles en lugar de esquivarlos. Bueno. Todo iba exactamente como Naruto había esperado. Mutsu deslizó la espada a su lado de su vaina, el movimiento suave y sin hacer ruido. Cuando las estrellas ninja de 6 puntas se acercaron a la posición del Sekirei, su espada arremetió para desviarlas. Fue entonces cuando Naruto hizo su siguiente movimiento. Canalizando más chakra por el cable ninja, Naruto cambió su naturaleza al viento y permitió que rodeara al shuriken. Sin embargo, este no fue un viento cortante como la mayoría de los jutsu elementales, no, sino que Naruto simplemente estaba usando el viento para crear corrientes de aire, que luego usó para guiar a los shuriken en el camino que quería que tomaran. La expresión de la cara de Mutsu no tenía precio cuando los 6 shuriken se desviaron de repente. 2 de ellos se separaron a la izquierda y a la derecha respectivamente, mientras que los otros 3 pasaron por su cabeza en varios ángulos. Los 3 que pasaron por encima se arquearon y trataron de empalarse en la parte posterior de la cabeza de Mutsu. No funcionó, el Sekirei macho había girado en una moneda de 10 centavos, su espada destellando con precisión experta para derribar al shuriken del cielo. Pero eso estaba bien, esos 3 eran solo una distracción. El último shuriken que Naruto había lanzado se había agotado, y este fue el primer shuriken que llegó a Mutsu. Se entrelazó entre el número 0 de 5 patas, girando y formando un arco en un intrincado patrón de figura 8 varias veces. Debido a que estaba tan cerca del suelo, Mutsu ni siquiera se dio cuenta hasta que pudo sentir el frío acero apretarse alrededor de sus piernas. Cuando finalmente lo notó, ya era demasiado tarde. Naruto tiró del cable al que estaba conectado un shuriken en particular, apretándolo hasta el punto en que las piernas de Mutsu encajaron en su lugar. Como un árbol que ya no tenía sus raíces que lo sostenían, Mutsu comenzó a volcarse, pero no antes de que los 2 shuriken que se movían alrededor de su izquierda y derecha se abalanzaran y lo envolvieran varias veces, sujetándole los brazos al torso. Todo el proceso solo tomó 5 segundos. Para cuando Mutsu estaba atado con alambre ninja, Naruto había cubierto la distancia entre él y Tsukiyomi. Sin dudarlo, agarró su mano y comenzó a salir corriendo de la cortina de humo. ¿Comillas qué? Comillas venga Naruto cortó el grito de sorpresa de la mujer. Ni siquiera necesitaba su sonar pasivo para imaginar la expresión de sorpresa en el rostro de la mujer. Hablando de eso, probablemente debería dejar de usar su sonar de viento ahora que había dejado de ser útil. Cuando la imagen de su entorno desapareció del ojo de su mente, Naruto salió de la cortina de humo con Tsukiyomi tropezando detrás de él.
Sin esperar a que ella respondiera o incluso que se recuperara, rodeó la cintura de la niña con un brazo y saltó al techo adyacente al que estaba atado Mutsu. No miró hacia atrás cuando comenzó a saltar de un techo a otro, necesitaba ponerse a salvo antes de que Mutsu pudiera liberarse de sus cables. Naruto estimó que tenía unos 4 o 5 segundos antes de que el Sekirei se liberara, por lo que necesitaba irse en ese momento. Lamentablemente no tuvo en cuenta cómo reaccionaría Tsukiumi. Durante los primeros segundos, cuando había promulgado su cortina de humo, el usuario del agua había estado comprensiblemente confundido. ¿Qué está pasando? ¿Fue este otro ataque? ¿Un tercero quizás? ¿Algún tipo de truco? Pensamientos como esos se agitaban en su mente mientras trataba de aceptar lo que estaba sucediendo. Cuando el humo mismo envolvió el callejón, ella, como las otras dos mujeres, se había desorientado y se había centrado más en tratar de mantener el smog fuera de sus pulmones que cualquier otra cosa. Cuando Naruto la agarró de la mano, ella se sorprendió, lo que solo aumentó cuando él comenzó a arrastrarla físicamente fuera de la cortina de humo. Luego la levantó bajo su brazo como un saco de papas y comenzó a saltar por los tejados. Tsukiumi había dejado que sucediera en ese momento porque estaba tan sorprendida de que alguien se atreviera a hacerle algo así que no había podido responder. Ahora, sin embargo, Tsukiumi estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, de que un hombre la estaba llevando a través de los tejados, y peor aún, tenía una máscara como la que destrozó Omura. No hace falta decir que estaba bastante molesta. Rasca eso, estaba enojada. Comillas celebración del agua. Ga. Naruto realmente debería haberlo sabido mejor. Sin previo aviso, Naruto fue golpeado en el costado de la cabeza por una bola de agua comprimida. Su control sobre Tsukiumi se aflojó, permitiendo que dicho usuario de agua se liberara, mientras tropezaba de lado por varios pasos. Comillas bastardo Tsukiumi gritó, señalándolo con irritación, comillas ¿quién demonios te crees que eres? Naruto sacudió la cabeza en un intento no solo de librarse de los oídos del agua que había sido arrojada a ellos, sino también de deshacerse del zumbido en su cabeza. Después de un momento o dos, su factor de curación entró en acción y el rubio no pudo evitar suspirar de alivio. Mientras su chakra curaba el daño que le había hecho la mujer que había rescatado, Naruto miró al enojado Sekirei. Parecía bastante enojada, cara roja, ojos entrecerrados, y su cabello parecía balancearse en una brisa invisible. Algún tipo de manipulación del agua tal vez. En cualquier caso, ella no parecía estar muy feliz con él, y Naruto no pudo evitar gemir cuando se dio cuenta de que una vez más había arrojado el arma sin pensarlo todo. Por supuesto, Tsukiumi lo atacaría después de que la hubiera rescatado, la mujer no solo era obstinada y orgullosa, sino que también odiaba a los hombres. Realmente no podía descansar, ¿verdad? Esto debe ser algún tipo de karma. O tal vez ese bastardo Murphy estaba jodiendo con él otra vez. Si ese fuera el caso, entonces sería mejor tener cuidado, porque si Naruto alguna vez atrapara su lamentable trasero, estaría mejor muerto. ¿Comillas bien? ¿Vas a responderme o no, bastardo? Naruto miró a Tsukiumi, sus ojos se crisparon cuando se encontró sorprendentemente molesto. Quizás sus sentimientos estaban sangrando por él. Quitándose la máscara de la cara para poder hablar sin que la tela obstaculizara su voz o se atascara en su boca, el rubio Uzumaki le dirigió a la mujer una mirada molesta. Comillas creo que fui yo quien te salvó la vida. Entonces, ¿por qué no, eh? Naruto se encontró perdiendo el ritmo mientras observaba el cambio de comportamiento de Tsukiumi. Desde el momento en que se había quitado la máscara, la cara del usuario de agua se había vuelto de un pálido tono mortal, todo excepto sus mejillas, que brillaban de un rojo brillante. Se veían aún más brillantes contra su piel ahora fantasma blanca debido a toda la sangre que drenaba de su rostro a excepción de esas áreas. Ella casi parecía enferma. Su respiración también se había recuperado. Naruto podía escucharla tomar jadeos irregulares, como una bomba que estaba siendo obstruida. Incluso podía verla, literalmente, intentando respirar. Sus hombros y pecho se agitaban hacia arriba y hacia abajo con cada respiración agitada que tomaba. Fue bastante molesto, ya que su pecho se sacudía tentadoramente con cada movimiento que hacía. Uga. Comillas HA. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando se apresuró hacia el usuario del agua, que acababa de tropezar hacia atrás varios pasos antes de caer sobre su trasero. Se había visto obligada a colocar sus manos detrás de ella y plantarlas firmemente en el suelo, juntando las articulaciones de sus codos para usarlas para soportar su peso. Incluso entonces, parecía que sus brazos podrían ceder en cualquier momento, eso era lo mucho que estaban temblando.
Comillas ese quédate atrás, Tsukiumi le gritó, su voz sonaba irregular. También detectó que ella estaba temerosa y enojada a través del vínculo. Comillas no te acerques más. Naruto se detuvo en seco, no muy seguro de lo que debería hacer en este caso. Debería ayudarla. ¿Aceptaría ella siquiera su ayuda? Era un hombre y un Ashikabi. Más importante aún, él era su Ashikabi. Era obvio que ella estaba reaccionando a él, también con bastante violencia. No fue tan malo como Omura, pero su reacción fue peor que Musubi. La mujer parecía físicamente enferma, y él podía oler su excitación muy claramente, un aroma que no era diferente al de una brisa fresca del océano. Sin embargo, fue esa la razón por la que él le retuvo la mano, ella era conocida por su odio hacia Ashikabi y su miedo irracional a los hombres. Con eso en mente, probablemente era mejor si no hacía movimientos bruscos. Comillas, ¿estás bien?, preguntó, su cuerpo temblando mientras luchaba contra su nueva fuente de instintos y emociones. Comillas, ¿necesitas alguna ayuda? Comillas, cállate, Tsukiumi gritó, su rostro se volvió de otro tono rojo. Si seguía así, tendrían que encontrar un nuevo nombre para el color de su cara. Comillas, no necesito tu ayuda. Todo es culpa tuya. Comillas, mi culpa, Naruto parpadeó. Bueno, realmente no podía culparla por eso, ¿verdad? Esto fue un poco culpa suya. Al menos la reacción violenta fue. Al mismo tiempo, la había salvado de eso Sekirei. ¿No debería estar un poco más agradecida? Comillas, ¿cómo es mi culpa? Te habrían atrapado si no te hubiera salvado. Pu. Tsukiumi intentó un gruñido, pero salió como un jadeo. Pu. Naruto se sorprendió más cuando logró levantarse del suelo. Estaba parada sobre piernas temblorosas, sus rodillas se doblaban cada pocos segundos. Parecía que podría colapsar en cualquier momento. Comillas tú. Estaba empezando a tener un mal presentimiento sobre esto. La cabeza de Tsukiumi estaba baja, inclinada hacia el suelo, de modo que la mitad superior de su rostro estaba cubierta de sombras. Combina eso con sus dientes desnudos y la forma en que su cabello se balanceaba salvajemente sobre su cuerpo como un grupo de serpientes y tuviste una escena bastante aterradora. Levantó una mano y, finalmente, levantó la cabeza bruscamente y entrecerró los ojos en una expresión de ira inexplicable. Comillas, muere. Celebración del agua. Los ojos de Naruto se abrieron cuando una corriente continua de agua se disparó hacia él a velocidades increíbles. 1000 pensamientos pasaron por su mente en una fracción de segundo, posibles elecciones que podía hacer y sus resultados. No podía Kawarimi, incluso si tenía tiempo para hacer los sellos manuales que no sabía quién estaba mirando. Lo último que quería era que alguien viera de lo que era capaz. Esquivar tampoco era una opción. Solo tenía menos de un segundo antes de que el agua cayera sobre él, y la única forma en que podría reaccionar a tiempo era si usaba Iraisin, o una de sus otras técnicas de velocidad, que no tenía suficiente tiempo para usar. También hubo el mismo problema al usar una de esas técnicas que tenía al usar el reemplazo. Eso dejaba una opción. Bloquear. Rápido como Mercurio, Naruto extendió la mano por detrás de su espalda. Sintió que sus dedos tocaban las envolturas de cuero alrededor de la empuñadura de Kubikiribucho. Agarró el arma con fuerza y luego la lanzó hacia adelante. Colocando su mano libre en la parte plana de la hoja y reforzando sus músculos con tanto chakra como se atrevió, Naruto se preparó para la corriente de agua entrante. Pensó que estaba listo. Él estaba equivocado. En su prisa por defenderse de la explosión de agua torrencial, Naruto se había olvidado de pegarse al techo del edificio con chakra. Cuando la explosión golpeó su espada, se escuchó un fuerte gemido del metal cuando fue golpeado, y luego el inmortal Shinobi se encontró siendo levantado del suelo y arrojado a una de las cajas de energía ubicadas en este techo a velocidades inhumanas. El metal de la caja abollado. Hubo un estallido de electricidad cuando el agua se filtró en una grieta, y de repente Naruto se vio iluminado como un árbol de Navidad mientras varios miles de voltios de electricidad recorrían su cuerpo. Fue una experiencia muy dolorosa, casi tan mala como ser apuñalado por encima del corazón con una mano cubierta por un rayo, o ser quemado por un potente Kaki no Jutsu, aunque no fue tan doloroso como si alguien intentara arrancarle un big estómago. Aún así, le dolía, y le estaba friendo los nervios, lo que apestaba por completo. A pesar del dolor, aguantó. Abrió los ojos para mirar a Tsukiumi y se sorprendió al ver a la mujer mirándolo con horror. Intentando resolver su dolor, mente agotada, se preguntó, ¿no había querido que esto sucediera? Tal vez ella simplemente había estado tratando de asustarlo, o tal vez simplemente había reaccionado por miedo, por instinto.
Él ya sabía que la mayoría de los Sekirei no eran guerreros por naturaleza, por lo que la teoría era sólida. O al menos, tan fuerte como su mente llena de dolor podría pensar. Finalmente, el espectáculo de luces terminó, y a Naruto se le permitió caer al techo de cemento. Su cara golpeó contra el cemento, no es que pudiera sentirlo ya que estaba bastante entumecido, y el humo comenzó a salir de su cuerpo. Intentó moverse, pero descubrió que con los nervios fritos ni siquiera era capaz de levantar un dedo. Los espasmos poco frecuentes e inconscientes de su cuerpo eran los únicos movimientos que era capaz de hacer en este momento. Le tomaría un tiempo curarse, al menos un minuto o dos. Solo podía esperar que no pasara nada en ese momento. Como para burlarse de sus pensamientos, Mutsu y los otros dos Sekirei de Mikogami, Mitsuha y Mitsuki, se subieron al techo. El portador de la espada observó la escena ante él, con los ojos desviados de Tsukiumi al Naruto que todavía fuma. Parecía llegar a sus propias conclusiones, y descartó el Uzumaki de la mano debido a las heridas que había sufrido. A su lado, Mitsuha lanzó sus cuerdas a Tsukiumi. Se envolvieron alrededor de la usuaria de agua, cuyas reacciones fueron ralentizadas por la conmoción que indudablemente todavía sentía. Fue solo un segundo después de que las cuerdas hubieran sido apretadas alrededor de su cuerpo que ella comenzó a luchar. Comillas, ¿cómo te atreves, demonio? Ella gruñó al Sekirei de cola de caballo. Tenía los brazos atados para que no pudiera levantarlos, pero logró levantar su mano izquierda y apuntarla a Mitsuha. Agua Cele, que ya sus palabras fueron cortadas, su ataque se detuvo, cuando el látigo en la mano de Mitsuki arremetió y atrapó a Tsukiumi en su mejilla derecha. El ataque fue sorprendentemente fuerte, lo suficientemente fuerte como para no solo arrojar a la rubia Sekirei de sus pies al suelo, sino también abrir una herida en su mejilla, que comenzó a fluir libremente con sangre. Ahora, Mitsuki reprendió con una sonrisa casi de esposas. No podemos dejar que nos ataques más. Ya nos has dado suficientes problemas como tal. Solo sé un buen pequeño Sekirei y déjanos llevarte a nuestro maestro. Comillas bastardos, Tsukiumi los maldijo. La mano de Naruto comenzó a temblar cuando la sensación volvió a sus nervios. Él flexionó sus dedos, probándolos. Mientras lo hacía, la sensación en el resto de su cuerpo comenzó a regresar, así como su chakra inhumano fluyó a través de él, fluyendo sobre él con una frescura relajante como la de un manantial fresco. Mutsu suspiró. Hemos perdido suficiente tiempo aquí. Naruto se preguntó qué debería hacer. Necesitaba un plan si quería salir de esto sin revelar demasiado de su poder. Manténla atada para que no pueda escapar. Es molesto, pero no queremos que intente escapar de nuevo. Lamentablemente no pudo pensar en nada. Mientras Tsukiumi permaneciera atado y Mutsu permaneciera cerca, la cantidad de limitadores que Naruto podía colocar disminuyó. Cuando había estado luchando contra Toyotama e Ichiya, Naruto había sido capaz de luchar con un pequeño refuerzo de chakra. Esos dos habían sido hábiles y fuertes, y trabajaron bien como equipo, pero sus habilidades simplemente no habían sido capaces de igualar la experiencia de Naruto. Incluso discapacitado como había estado, el rubio Uzumaki había logrado mantenerse lo suficientemente bien. Mutsu estaba en un nivel completamente diferente. Cuando uno de los primeros 5 Sekirei despertó, su poder era comparable al de un Sekirei salado mientras usaban su Norito. Más fuerte incluso, si Naruto escuchara a Matsu. No podría escapar de esto sin usar más poder. ¡Qué problemático! Comillas, puta, Tsukiumi gritó mientras continuaba luchando en el suelo. Ella se retorció, se sacudió y se dejó caer mientras trataba de usar la fuerza que le quedaba para liberarse. No tenía sentido, la lucha y la huida le habían quitado la mayor parte de su fuerza, y su reacción hacia Naruto había reducido lo poco que quedaba, pero eso no le impidió intentarlo. Comillas, exijo que me destripas en este instante. Comillas, puta, la ceja izquierda de Mitsuha ganó una violenta contracción. Comillas, ¿a quién llamas puta, estúpida perra? Te enseñaré. Con los nervios curados, Naruto debería ser capaz de moverse, pero aún así esperó. Necesitaba asegurarse de que no tuvieran oportunidad de reaccionar ante él cuando atacó. Mutsu especialmente, quería que Sekirei estuviera lo más ocupado posible antes de hacer su movimiento. Su momento llegó un segundo después cuando Mutsu se giró para mirar a Mitsuha, que estaba en el lado opuesto de él, haciendo que el usuario de la espada le diera la espalda a Naruto por completo. Comillas, suficiente, Mutsu ordenó con voz exigente. Fue un testimonio de cuán poderoso fue uno de los primeros 5 Sekirei que Mitsuha y Tsukiumi dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Mitsuha, no dejes que ella te atrape. Los dedos de Naruto se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada,
que milagrosamente había permanecido a su alcance mientras experimentaba la mejor terapia de choque. Ella podría estar tratando de irritarte para que pueda liberarse. Los músculos de sus brazos se flexionaron mientras se agachaba, las piernas apretadas debajo de él, los dedos extendidos. Parecía una especie de depredador de la jungla que se preparaba para saltar. Fue una analogía sorprendentemente precisa. Además, Mikogami quiere que la traigamos a él de una pieza. El Sekirei que estaba regañando miró hacia el suelo con pena. Mutsu asintió, satisfecho. Ni él ni los demás vieron a Naruto mientras el rubio inmortal se preparaba para atacar. Chakra una vez más fluyó a través de su cuerpo como un maremoto. Naruto agarró la energía y la obligó a someterse. Lo agarró, lo dirigió, la energía fluyó por sus piernas y hasta la parte inferior de sus pies, donde dirigió cantidades incalculables de energía mística en lo que sería un movimiento que era a la vez brillante y estúpido. Una de las técnicas de control de chakra más básicas que se les enseña a los ninja cuando se convirtieron en genin es el ejercicio de escalada de árboles. Se llama trepar a los árboles, pero en verdad sería más exacto decir que se trataba de caminar por los árboles. Al agregar chakra a la parte inferior de los pies, uno podría adherirse a cualquier superficie vertical y caminar hacia arriba como si estuviera caminando en el suelo, desafiando así la gravedad. El truco consistía en conseguir la cantidad correcta de chakra en la parte inferior de los pies, que era el lugar más difícil para dirigir los chakra. Demasiado poco chakra y corría el riesgo de caerse. Demasiado chakra y te arriesgas a despegarte de la superficie, que es exactamente lo que le pasó a Naruto. Con la cantidad completamente ridícula de chakra que Naruto estaba canalizando hacia la parte inferior de sus pies, que era mucho más chakra que la mayoría de los ninjas que había ganado en su vida, lo que sucedió después fue natural. La tercera ley de movimiento de Newton aseguraba eso. Con la cantidad de energía cinética que el chakra estaba creando bajo su pie, Naruto fue lanzado hacia adelante con la velocidad suficiente para que su cuerpo se volviera completamente borroso, el suelo donde había despegado se agrietó bajo la presión de la cantidad de fuerza que ejerció sobre él. Mutsu escuchó el sonido, al igual que los demás, pero fue el único lo suficientemente rápido como para reaccionar. Incluso entonces, lo único que podía hacer era girar la cabeza cuando la forma borrosa de Naruto pasó junto a él y continuó sin obstáculos. Mutsu no era el objetivo. Agarrando la espada con ambas manos, Naruto levantó la hoja sobre su cabeza y rápidamente la bajó sobre las cuerdas que sostenían a Tsukiyomi en su lugar. Hubo un fuerte chillido, casi como el de metal sobre metal. Por un momento, Naruto se preguntó si las cuerdas estaban hechas de algún tipo de metal, pero descartó esa idea. Eran demasiado flexibles para estar hechos de metal tan grueso. ¿Algún tipo de material sintético entonces? MBI tenía la tecnología. Bueno, lo que sea, podría reflexionar sobre las armas de Sekirei más tarde. Tal vez incluso podría llevarse una muestra a casa con él y estudiarla. A pesar de la fuerza de las cuerdas, se rompieron bajo el ataque de Naruto. Mitsuha, que se había aferrado a las cuerdas con fuerza e incluso había colocado su peso corporal para mantener a Tsukiyomi atada, tropezó hacia atrás con una expresión de sorpresa en su rostro. Naruto se preguntó si era porque el cadáver humeante de antes se había levantado repentinamente y había roto su arma, o simplemente porque él había roto su arma, quizás un poco de ambos. Comillas, ¿qué demonios? Ella gritó en estado de shock. Comillas, pensé que estaba muerto. Comillas. Sus gritos de sorpresa fueron en gran parte ignorados. Mitsuki y Tsukiyomi estaban en el mismo bote que ella, pero parecían haber perdido la voz, aunque Naruto estaba seguro de que si los tenían, estarían de acuerdo con la evaluación de Sekireis. El único que no se vio afectado hasta el punto de no poder moverse fue Mutsu, quien se lanzó contra Naruto en el momento en que cortó las cuerdas que habían atado a Tsukiyomi. El suave silbido de su espada deslizándose fuera de su funda fue acompañado por el silbido mientras cortaba el aire. Naruto giró en un centavo, el Kubikiri-Bocho se acercó para bloquear el ataque. Canalizó el chakra en sus brazos, piernas y planta de los pies antes de que su espada chocara con la de Mutsu. Se oyó un fuerte sonido metálico como acero cobrado contra acero. Naruto dejó escapar un leve gruñido de esfuerzo cuando la fuerza y el impulso combinados lo golpearon, pero aparte de eso, no dio ninguna indicación de haber sentido el ataque. De hecho, él permaneció plantado firmemente en el suelo, sin tropezar ni deslizarse hacia atrás cuando la katana más pequeña fue golpeada contra la cuchilla de su cabeza. Y entonces fue su turno.
Canalizando un poco más de chakra hacia sus brazos, Naruto empujó su espada contra la de Mutsu usando tanto su propia fuerza mejorada de chakra como la inercia que se había creado cuando bloqueó el ataque de Mutsu. El hombre Sekirei fue enviado tropezando hacia atrás, sus ojos se abrieron por la sorpresa. Él dudó. Naruto podría haber usado ese momento para atacar, pero no había garantía de que Mutsu caería con su próximo movimiento. ¿Sería capaz de atacar lo suficientemente rápido como para asestar un golpe decisivo? ¿Qué tan rápido fue el tiempo de reacción de Mutsu? Sin saber esas respuestas, atacar a alguien del calibre del número 05 era una tontería dada la situación en la que se encontraba. Naruto no podía permitirse el lujo de verse atraído a una batalla a gran escala cuando había otros dos Sekirei esperando para saltar sobre el que estaba tratando de proteger. Hablando. Tú. Por el rabillo del ojo, Naruto vio a Tsukiyomi mirándolo en estado de shock. Los problemas iniciales con su reacción parecían haberse calmado un poco, aunque ahora que él estaba al lado del usuario de agua, su sonrojo había regresado. Comillas, ¿cómo sigues vivo? Pensé que tenía, se apagó, volviendo la cabeza. A través del vínculo, Naruto sintió su vergüenza. Estaba claro que incluso si odiaba a los hombres, no tenía deseos de matarlos. Gracias a Kami por pequeños milagros. No creo que eso sea importante en este momento, dijo Naruto mientras miraba a los tres enemigos Sekirei mientras se reagrupaban. Probablemente iban a intentar elaborar un plan de ataque. Tendría que ir a la ofensiva antes de que pudieran hacerlo. Comillas, ¿puedes pararte? Tsukiyomi parpadeó, como si no hubiera escuchado o registrado sus palabras. Después de un minuto o dos, colocó sus manos debajo de su cuerpo y se levantó del suelo. A pesar de las numerosas heridas, su leve temblor y su cuerpo reaccionando a él, la rubia Sekirei de alguna manera logró darle una mirada altiva. Por supuesto que puedo. ¿Con quién crees que estás hablando? Naruto levantó una ceja, pero no hizo ningún comentario sobre sus palabras. Bien, entonces escucha con atención. Voy a atacar a esos tres. Cuando lo haga, quiero que te alejes lo más posible de aquí. Trataré de mantenerlos ocupados el mayor tiempo posible, pero tú tengo que ser rápido, ya que no sé cuánto tiempo puedo contenerlos. Era de mal gusto admitirlo, pero por el momento no había mucho que Naruto pudiera hacer contra estos tres. Estaba severamente limitado en lo que podía hacer, debido a su necesidad de mantener sus poderes en secreto. Fueron momentos como estos que hicieron que Naruto se preguntara si valía la pena mantener en secreto sus habilidades y poderes. Entonces recordaría lo que sucedería si la gente supiera de ellos, el caos que desataría a medida que los gobiernos de todo el mundo hicieran una loca lucha para capturarlo para experimentar. Y Kami solo sabía lo que Miraka haría si se enterara. Con la tecnología de MB no habría ningún lugar para que él corriera, Naruto sería perseguido hasta los confines de la Tierra, perseguido para siempre por MB y los Sekirei bajo el mando de la compañía. Probablemente podría destruir la compañía y huir en el caos resultante si fuera necesario, pero eso no resolvería el problema. En todo caso, agravaría aún más el problema. El pánico que causaría haría que el gobierno japonés se precipitara para tomar las riendas, y lo más probable es que descubrieran a los Sekirei que MBI les había estado ocultando. Hace 100 años, demonios, incluso desde el año pasado, a Naruto no le habría importado el destino de 108 Sekirei y sus Ashikabi. Pero en el último mes había comenzado a sentir. ¿Empatía? Sí, empatía por los Sekirei cuyo único deseo era encontrar el amor. No estaba seguro de que lo había causado, aunque una parte de él quería culpar a Musubi y su creencia de que el amor era la fuerza más poderosa del mundo. Sin embargo, Naruto ya no estaba seguro de poder hacerlo, ya no estaba seguro de si eran sus sentimientos y creencias los que habían causado su cambio, una combinación de todos sus Sekirei, o si simplemente se estaba volviendo más humano. Y una parte de él sentía que ya ni siquiera importaba. El cambio estaba allí, y cada día se sentía menos mecánico que antes de involucrarse en el plan Sekirei. Lo que estaba detrás de su cambio de creencias ya no importaba. Todo lo que le importaba en este momento era proteger a Tsukiyomi de estos tres. Comillas, aléjate Tsukiyomi parpadeo. Comillas, esperas que huya. Su sorpresa se convirtió en ira cuando lo fulminó con la mirada. Comillas, no huiré del combate honorable. Solo un cobarde huiría cuando se enfrente a la batalla. Naruto levantó una ceja. Entonces, ¿qué estabas haciendo antes de que te encontrara? Comillas, eso fue diferente. La cara de Tsukiyomi se puso roja mientras se defendía. Comillas, ese no fue un combate honorable. Esos bastardos me tendieron una emboscada en un ataque cobarde y trabajaron juntos para atacarme. Si los hubiera enfrentado uno a uno, la pérdida hubiera sido de ellos.
Probablemente habría discutido ese punto con ella ya que Mutsu estaba con ellos, pero notó que los tres parecían haber ideado un plan de acción y se estaban preparando para ejecutarlo. La hora de hablar había terminado. Si no podía ser influenciada, él tendría que ver si ella trabajaría con él. ¿Crees que todavía puedes pelear entonces? Preguntó, sin apartar los ojos del trío enemigo mientras se movían para atacar. Mitsuha y Mitsuki se movían alrededor de él a ambos lados, sin duda con la esperanza de evitarlo para poder atacar a Tsukiumi directamente. Mientras tanto, Mutsu venía directamente hacia él en un asalto frontal. Naruto podía ver su plan fácilmente, y tuvo que admitir que era correcto. Sin conocer su fuerza, no podían permitirse el lujo de atacarlo con nada menos que toda su fuerza. Al mismo tiempo, no sería prudente dejar a Tsukiumi en sus propios dispositivos. Al atacarlo con su Sekirei más fuerte, Naruto se preocuparía por defender al debilitado Tsukiumi, quien sería derrotado por los todavía relativamente frescos Mitsuha y Mitsuki. Parecía que iba a tener que mostrarles lo mal que lo habían subestimado. O por supuesto que todavía puedo pelear. Tsukiumi apartó la vista de él, su rostro manchado con otro sonrojo. Soy el más fuerte después de todo. Naruto levantó una ceja, pero no se molestó en contradecirla. Ahora no era el momento. Entonces pruébalo. Aquí vienen. Tsukiumi parecía que iba a decir algo, pero en ese momento Naruto se lanzó hacia adelante para cruzar las cuchillas con Mutsu cuando Mitsuha y Mitsuki la atacaron con sus látigos y cuerdas respectivamente. Se las arregló para saltar hacia atrás, esquivando el látigo y varias de las cuerdas de Mitsuki, pero algunas lograron atraparla sin darse cuenta y lograron hacer pequeñas mordidas en su carne. Ella siseó, pero a pesar de lo cansada que debía estar de todo lo que había sucedido, logró sacar suficiente fuerza de algún lado para levantar la mano y apuntarla hacia ellos. Celebración del agua. Fue solo por el rabillo del ojo que Naruto vio el ataque del agua casi conectándose con Mitsuki. Incluso cuando no podía pagar lo que estaba sucediendo con Tsukiumi más que una simple mirada, concentró su atención en Mutsu. Él y Sekirei macho chocaron cuchillas una y otra vez. El acero resonó sobre el acero cuando los dos se movieron en un baile intrincado que desmintió su disposición mortal. A pesar de que su espada no solo era mucho más grande y pesada que la de los Sekirei, Naruto la giró a su alrededor con la misma velocidad que Mutsu era capaz de hacer. No hubo mucho movimiento involucrado en esta batalla. Mantuvieron su lucha confinada a una pequeña área en el techo, lejos del área donde Tsukiumi estaba luchando contra los aliados de Mutsu. El Sekirei en cuestión parecía estar jugando una batalla defensiva. No estaba atacando mucho, solo la sonda de luz ocasional. Estaba buscando una debilidad en la defensa de Naruto. El rubio no era un espadachín por naturaleza, confiaba más en un juego de pies elegante y huelgas fluidas para hacer el trabajo. Había bastantes agujeros en su defensa si uno era lo suficientemente rápido como para aprovecharlos. Afortunadamente para Naruto, Mutsu no parecía tener la velocidad capaz de hacerlo. Dio un paso adelante, su cuchilla se alzó en un movimiento que chocó contra el movimiento de Mutsu. Mutsu tenía la gravedad de su lado, y así la espada de Naruto fue forzada a retroceder. Sin embargo, en lugar de moverse contra el golpe e intentar volver a levantar su espada, se movió con el golpe, aumentando así el impulso de su ataque. El rubio Uzumaki giró sobre las puntas de sus pies, una rotación completa de 360 grados. El movimiento fue tan rápido que su cuerpo pareció desdibujarse en su lugar. Su espada se alzó sobre su cabeza, sus músculos se tensaron cuando la lanzó sobre Mutsu con tanta fuerza como pudo. Su oponente debe haber sentido el poder detrás de su ataque. En lugar de bloquear el golpe como lo había hecho con los anteriores, Mutsu saltó hacia atrás, permitiendo que la hoja se estrellara contra el suelo. Fue bueno para el que lo hizo, porque cuando el cuchillo de carnicero gigante golpeó el cemento, el techo duradero se agrietó bajo la presión. Grandes trozos de hormigón gris surgieron del suelo, y las grietas se extendieron a lo largo de su superficie cuando el Kubikiribicho se hundió profundamente en el edificio. Parecía que este era el momento que Mutsu estaba esperando. El usuario de la espada de cabello gris se lanzó hacia adelante, y estaba en Naruto en menos de un segundo. Llegó al inmortal con un golpe horizontal de su espada. En la mayoría de las circunstancias, la batalla probablemente habría terminado allí. Con lo profundamente que el Kubikiribicho se había hundido en el techo de concreto, ni siquiera Naruto sería capaz de sacarlo a tiempo para bloquearlo. Afortunadamente para Naruto y desafortunadamente para Mutsu, el shinobi en cuestión no era un espadachín por naturaleza. El bigote marcado como shinobi soltó la gran espada y se agachó.
El golpe de espada de Mutsu silbó sobre su cabeza, cortando varios mechones de cabello que volaron lejos de la fuerza del golpe. Naruto plantó ambas manos en el suelo detrás de él, y pateó sus pies en el aire, antes de proceder a aplastarlos a ambos contra el pecho de Mutsu. El movimiento fue tan rápido que el Sekirei en cuestión no tuvo tiempo de montar una defensa adecuada, y con su cuerpo aún moviéndose con el swing, no pudo volver a bloquear su espada a tiempo. El doble ataque conectado con el sonido del trueno. Mutsu fue lanzado hacia atrás, en el aire, volteándose de punta a punta. Por un momento, Naruto se preguntó si su enemigo se caería del edificio. Era una esperanza que se desvaneció cuando el miembro del primer escuadrón disciplinario hundió su espada en el techo y la usó para frenar su impulso, y usó la fuerza restante para balancear su cuerpo para que sus pies se plantaran firmemente en el suelo. Se arrodilló, con ambas manos sobre su espada, que permaneció empalada en el duro hormigón del techo. Luego se puso de pie, luciendo un poco peor mientras se frotaba los 2 puntos que Naruto había pateado. ¿Tú, qué eres?, preguntó Mutsu, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras miraba al rubio. Eres demasiado fuerte para ser humano, pero puedo sentir que no eres un Sekirei. ¿Quién sabe?, dijo Naruto con un aire proyectado de indiferencia. A veces me pregunto sobre eso yo mismo. A pesar de la actitud aparentemente despreocupada que intentaba lograr, se estaba preocupando. Había dividido la atención entre vigilar a Mutsu y controlar a Tsukiyomi. El usuario de agua no estaba muy bien. Tenía varios cortes más que estropeaban su piel, y sus movimientos se volvían cada vez más lentos. Si ella luchara con toda su fuerza, podría haber sido capaz de derrotar a los dos, pero tal como estaban las cosas, no duraría mucho más. Necesitaba llegar a Tsukiyomi antes de que ella perdiera. Mutsu frunció el ceño y luego abrió mucho los ojos. Comillas, una Shikabi. Imposible. La sorpresa que se había registrado en la cara del número 05 fue todo lo que Naruto necesitaba para hacer su movimiento. Quitando la mano derecha de la empuñadura de Kubikiribocho, metió la mano en su bolsa shuriken y sacó varias de las estrellas ninja puntiagudas, que dejó volar hacia su oponente. Mutsu fue rápido en reaccionar. Hizo varios golpes borrosos con su katana, apartando cada shuriken con facilidad. Naruto esperaba eso, y sinceramente no le importaba si sus proyectiles golpeaban al Sekirei o no. Hubiera sido agradable, pero no necesario. En el tiempo que le tomó a Mutsu desviar las estrellas ninja lanzadas, Naruto ya se había movido. No hacia la espada que empuña a Sekirei, sino hacia la Sekirei hembra más cercana que ataca a Tsukiyomi. Mitsuha moviéndose tan rápido que casi parecía como si él simplemente hubiera existido gradualmente frente a ella, el rubio podía ver los ojos del usuario del látigo ensanchándose mientras balanceaba su cuchilla gigante hacia ella. Ella trató de saltar hacia atrás y evitar el swing, pero fue demasiado lenta. La cuchilla cortó su carne. La sangre brotó de la gran herida que se había abierto desde la cadera izquierda de Mitsuha hasta su hombro derecho. Los ojos del número 38 se abrieron con horror, su boca abierta para gritar de dolor, pero todo lo que logró salir fue un sonido gorgoteante. Sus ojos rodaron hacia la parte posterior de su cabeza y su cuerpo cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un ruido sordo. Un profundo silencio resonó por todo el tejado mientras los 3 Sekirei restantes miraban con los ojos muy abiertos al rubio que acababa de derrotar y posiblemente matar a un miembro de su raza. La cara de Mitsuki se puso verde mientras miraba al rubio como si fuera una especie de demonio. Con el rostro cubierto en la sangre de su víctima, y su cabello enredado con la misma sustancia roja mientras miraba al Sekirei ahora terminado sin una pizca de emoción en sus ojos, no era difícil ver por qué. Realmente parecía una especie de demonio. Mutsu fue el primero del grupo en recuperarse. Miró a Mitsuki, quien parecía que podría vomitar en cualquier momento. Comillas, Mitsuki gritó, obligándola a apartar la mirada de la horrible escena que tenía delante. Esta batalla está perdida, nos vamos. El usuario de las extrañas armas con forma de cuerda no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Temblando de pies a cabeza ante lo que podría haber sido su destino si hubiera estado más cerca del rubio, ella saltó del edificio y se colocó en uno adyacente. Naruto los vio irse. Podría haber ido tras ellos, pero en realidad, todo lo que quería hacer ahora era llegar a casa. El día había pasado mucho más de lo que esperaba debido a este desvío, y aunque no estaba muy cansado, la idea de volver a Maison Izumo donde una comida caliente y su Sekirei lo esperaban era un pensamiento muy agradable. Luego miró por el rabillo del ojo y vio a Tsukiyomi mirándolo con una expresión extraña, una mezcla de horror abyecto y excitación que habría parecido fuera de lugar para cualquiera. Se giró para mirarla, notando cómo ella se estremeció. Suspirando,
Se limpió la sangre de la cara con las mangas de la camisa, usando discretamente la concentración que pudo para recoger la humedad en el aire para ayudar a lavarse la cara. Cuando estuvo lo suficientemente limpio, volvió a mirar a Tsukiyumi y sintió la tentación de dar un paso adelante, pero al recordar la última vez que lo había hecho, decidió que sería mejor quedarse donde estaba. Comillas, ¿estás bien?, preguntó en el silencio. Tsukiyumi pareció librarse del capricho en el que se encontraba, y se levantó con cautela, haciendo una mueca cuando los dolores y molestias del día, así como la forma en que su cuerpo reaccionaba a Naruto, descendieron sobre ella. Estoy bien, le mintió. Naruto no la llamó al respecto, sino que eligió observar cómo el usuario del agua miraba desde él, hacia el Sekirei abierto en rodajas detrás de él. Sus ojos se centraron en él otra vez, y luego se sonrojó. Abrió la boca como para decir algo, luego la cerró con la misma rapidez. Naruto la observó varias veces, antes de suspirar. Bueno, si estás bien, entonces supongo que debería irme. Frunció el ceño por un momento, preguntándose si tal vez debería pedirle que se uniera a él, pero debido a sus reacciones violentas hacia él hasta ahora, tanto la parte reaccionante como la violencia que ella había desatado sobre él, sintió que sería mejor para los dos si tal vez él le dio algo de espacio por ahora. Siempre podía pedirle a Omura que la protegiera por ahora, y quién sabe, tal vez a tiempo ella volvería y vería que no todos los Ashikabi eran idiotas como Mikogami. Era una pequeña esperanza, pero estaba claro que en este momento ella probablemente no estaría de acuerdo en dejar que él la atacara, y él no estaba dispuesto a forzar el problema. Se dio la vuelta, preparándose para irse, pero un grito tartamudeado de comillas www-espera hizo que se detuviera. Girando la cabeza, miró a Tsukiyumi, cuya mano estaba extendida hacia él como para agarrar su ropa, y su rostro era una mezcla de agitación e indignación. Comillas, es así, ella exigió saber. Naruto, que no tenía idea de qué estaba hablando, parpadeó. Comillas, perdóneme. Comillas, solo entras e interfieres con mi batalla, me haces sentir todos estos extraños sentimientos, y ahora te vas a ir. Naruto se rascó la parte posterior de la cabeza. No estaba seguro de qué decir, así que decidió no decir nada y solo dejó que la mujer rubia continuara su diatriba. Comillas, no, me niego a dejarte hacer eso. Has interferido en mí y por lo tanto tienes que. Tsukiyumi había empezado fuerte, pero a medida que continuaba su diatriba comenzó a bajar la voz hasta que apenas fue encima de un susurro, parecía irse por completo, y Naruto no estaba seguro de si hablaría. Justo cuando estaba a punto de pedir una aclaración, ella continuó con una voz tan tranquila que Naruto casi la perdió. Tienes que asumir la responsabilidad por mí. Comillas, en Naruto parpadeó, 1, 2, 3 veces. Entonces sus ojos se abrieron. Comillas, cuídate, seguramente no podía querer decir. Comillas, por supuesto. Tsukiyumi trató de fruncir el ceño, pero con lo avergonzada que obviamente estaba, el aspecto no era muy efectivo. Es correcto que asumas la responsabilidad por mí. Tú eres el que me ha estado haciendo sentir tan extrañamente la semana pasada. Si no hubiera sido por ti, esos cobardes que me atacaron nunca hubieran sobrevivido. Naruto abrió la boca y luego la cerró. Lo abrió de nuevo, solo para cerrarlo una vez más. El proceso se repitió otras 3 veces antes de que lograra encontrar su voz. Pero pensé que no querías una Ashikabi. Eso es lo que su perfil había dicho al menos. Despreciaba a Ashikabi con pasión, y quería demostrar que era la Sekirei más fuerte, incluso sin una. Para colmo, ella era agorafóbica, y cuando se tenía en cuenta que la mayoría de las relaciones Sekirei Ashikabi parecían ser hombre-mujer, con la excepción de su asociación con Omura y la relación de Chio con Uzume, eso solo agravó el problema. Porque iba a querer que la alejara cuando tenía un miedo y un odio tan fuertes hacia los hombres. De no te lo tomes a mal, tartamudeó Tsukiyumi. Ella inclinó la cabeza hacia abajo para mirar al suelo. Estamos, reaccionando RR. Yo. Es correcto que asumas la responsabilidad de tus acciones. El cambio en toda su disposición sorprendió a Naruto más de lo que quería admitir. Hace un momento había estado lista para matarlo, bueno, al menos había tratado de lastimarlo seriamente. Pero ahora estaba actuando todo tímida, su cabeza estaba inclinada hacia el suelo, pero sus ojos lo miraban a través de su flequillo rubio. Había un rubor prominente en sus mejillas. Ella se veía increíblemente vulnerable, tendría que decir. Ella estaba actuando inquietantemente como Hinata. Para ser sincero, fue realmente bastante lindo. Naruto no estaba muy seguro, pero podía jurar que había visto este tipo de cambio emocional antes. Era casi como si ella. No. No puede ser. No fue posible, ¿verdad? ¿Nada en su perfil menciona esto?
Se suponía que Tsukiyumi era una persona que odiaba a los hombres, alguien cuya agorafobia la hizo despreciar a Ashikabis. No debería ser posible que ella fuera. Naruto la miró de nuevo, más de cerca esta vez, y llegó a la sorprendente conclusión de que los perfiles de MBI estaban completamente equivocados, y que quien los había hecho debía ser apuñalado con un tenedor oxidado. No había duda de esa mirada, esos grandes ojos azules, escondidos detrás de su flequillo mientras lo miraba, ese rubor rosado en sus pálidas mejillas cremosas. Incluso estaba juntando sus malditos dedos. Eso lo resolvió. Simplemente no había forma de que ella pudiera hacer otra cosa. No puedo creerlo, gruñó Naruto mientras se cubría la cara con las manos. Después de un segundo de lamentarse por la inteligencia absolutamente pobre que MBI le había dado, se quitó el dedo que cubría su ojo izquierdo para mirar a Tsukiyumi. Estaba enojada de nuevo, ya no se sonrojaba, ella lo miraba con timidez o juntaba los dedos. En cambio, su cara estaba roja de ira, sus ojos lo miraban fijamente y tenía los puños apretados a los costados. Comillas, ¿cuál es tu problema? Ella gritó, señalando con un dedo acusador hacia él. Aquí estoy, off. Su rostro se puso rojo, la mano con el dedo tembloroso cayó a su lado, y miró hacia el techo de hormigón, comillas, ofreciéndome a usted, ella chilló, su rostro enrojecido con la misma cantidad de ira y vergüenza. Comillas, y ni siquiera estás dispuesto a responsabilizarte de mí. ¿Qué clase de Ashikabi eres? Eso lo resolvió. Este Sekirei no era agrafo o andrófobo. Ella no odiaba a los hombres y definitivamente no le tenía miedo al sexo. Ella era tsundere, pura y simple. Como MBI podría equivocarse tanto que confundirían un tsundere con alguien con un miedo anormal a los hombres y abuso sexual que nunca conocería. Estaban en Japón por el bien de Seiyo. La tierra cuya cultura pop había creado el término para describir a una mujer que actuaba fría y hostil en el exterior, pero que contenía una personalidad suave y gentil que ocultaba del mundo en el interior. Nadie que viviera en Japón debería ser capaz de confundir a un tsundere con nada más que lo que eran. ¿Era el ajustador una especie de idiota? ¿Alguien que fue románticamente retrasado o tal vez? Cualquiera que sea el caso, si Naruto alguna vez los encontraba estaban muertos. Los iba a matar, dolorosamente. La cantidad de problemas por los que acababa de pasar podría haberse evitado principalmente si hubiera sabido a qué se enfrentaba desde el principio. Comillas bien. Naruto echó la cabeza hacia atrás sorprendido cuando la fuerte voz de Tsukiyumi le gritó. Parpadeó, luego se enfocó en el ahora Chunin Sekirei ante él. Ella lo miró con las mejillas manchadas hinchadas de ira. Comillas, ¿vas a asumir la responsabilidad por mí o no? Ah, Naruto notó distraídamente que sonaba casi como Akitsu mientras se detenía por un segundo, su mente estaba en blanco mientras intentaba atornillar su cabeza correctamente. No era que no supiera su respuesta, porque en lo que a él respectaba, solo podía dar una respuesta. Pero todavía estaba tratando de pensar en el hecho de que toda su información sobre el Sekirei que había estado reaccionando a él y amenazando con matarlo durante casi una semana estaba equivocada. Lo siento. Por supuesto que me haré responsable de ti. Le dio a la mujer lo que esperaba era una cálida sonrisa. El acto de dar una sonrisa que no era falsa todavía era difícil para él a veces. Afortunadamente, parecía que sus temores eran infundados, ya que Tsukiyumi lo miró y luego se sonrojó. Miró hacia abajo, interesándose mucho en sus zapatos, o al menos eso parecía. Sus ojos lo miraban de vez en cuando, antes de volver al suelo, y una vez más estaba juntando sus dos dedos índices como había visto a cierto Iga muchas veces en el pasado. Naruto dio varios pasos hacia adelante, deteniéndose directamente frente a Tsukiyumi. Su cara se sonrojó y sus ojos se desviaron por completo de él al suelo. Eso no serviría. Él colocó una mano debajo de su barbilla, y ella no lo detuvo mientras él inclinaba su cabeza hacia arriba, aunque el enrojecimiento que manchaba sus mejillas se extendía desde las raíces de su cabello hasta su cuello. Incluso la parte superior de su escote se había puesto roja por la cantidad de sangre bombeada a su cara. La miró a los ojos. Eran increíblemente vulnerables en este momento. Tsukiyumi se mordió el labio inferior, lo que solo pareció aumentar el aspecto de un tsundere de Ring era innegablemente entrañable. La mayoría de los hombres ya habrían muerto de Mou. Incluso él estaba empezando a verse afectado por la sensualidad pura y adorable que poseía la mujer. Su corazón bombeaba sangre mucho más rápido de lo necesario, incluso más rápido que cuando había estado luchando contra Mutsu. Podía sentir sus propias mejillas calentarse. Naruto estaba bastante seguro de que su cara probablemente era tan roja como la de Tsukiyumi. Como cualquier mujer adulta podía verse tan increíblemente linda y tan sexy al mismo tiempo estaba más allá de él.
Hubo un momento de duda cuando Naruto se preguntó si debía hacer el siguiente movimiento o dejarlo a ella. Ella era una tsundere después de todo, y él no quería estar en el lado receptor de su lado Tsun. De acuerdo, era casi una conclusión inevitable que probablemente estaría en algún momento, pero ya había tenido suficiente con lo que lidiar hoy y no quería agregar otro momento de violencia sin sentido Tsuning. La decisión fue tomada de su mano cuando Tsukiyomi parecía perder toda la fuerza en sus piernas. Sus ojos se giraron en la parte posterior de su cabeza mientras se inclinaba hacia adelante, su cara cayendo directamente en su pecho. Los brazos de Naruto la rodearon por instinto, incluso cuando su mente trataba de ponerse al día con lo que estaba sucediendo. Bajó la vista hacia el ahora inconsciente usuario de agua. Su ojo derecho comenzó a temblar. Comillas, ¿estás jodidamente bromeando? Naruto honestamente sintió que debería haber predicho que esto sucedería. Era como una especie de ley cósmica del universo que si algo en su vida pudiera salir mal, lo haría. Incluso si todo parecía ser perfecto, especialmente si todo parecía ser perfecto, algo vendría a joder con él. Su trayectoria como genin lo demostró. Demonios, toda su vida fue una crónica de mierda golpeando el abanico. Y ahora era oficial. Murphy odiaba sus entrañas. Naruto logró resumir sus pensamientos en solo 3 palabras cortas. Comillas, jódete, Murphy. Simplemente no podía descansar.